hype es real. Vamos a ver qué nos trae EVO 2022. Desde el 2019 no se hace un EVO, offline. El último fue el 2019. Fue muy buen EVO. Yo me lo disfruté muchísimo. El 2019 estuve por allá con McFly, con Kakachis, Dojo y con un par de los muchachos de la comunidad de Chile. Por allá estuvo Tolkien, Hellraiser, Black Rebel en el EVO 2019 ahí también. De verdad que me lo gocé muchísimo porque vi mucha gente latina en el EVO 2019. Estuvo también Michelob de México y su hermano Gumi, también los vi allá. De verdad que EVO 2019 fue mucho latino. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae este line-up. Que dicen que no es solamente, que este evento no es solamente como un reveal de los juegos, sino que van a anunciar otras cosas. Dice el pana, buena la polera, está falta de su top 7 game. Sí, hoy estoy disfrazado de EVO a full. EVO el pin, EVO. Vi EVO. Estamos en EVO hoy estamos en EVO. Pero sí, en verdad, vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos traen? Con uno de los eventos más importantes, icónicos e históricos de la Fighting Game Community. ¿Ok? Es algo histórico de la Fighting Game Community, el EVO. Así que sí o sí a disfrutarlo. Díganme si se oye bien el audio, si está bien el audio de la música y mi voz. El EVO es historia, señores. El EVO es historia en los Fighting Games. ¿Qué es lo que mi hermano Killer Fer activo? B. Saludos para ti, mi hermano activo, hermano. Siempre Honduras en la casa. ¿Qué es lo que tú dices? Garjo, dime a ver, el dueño de EVO es Evo Morales. Te ha pasado. EVO 2022. ¿Van a hacer un cambio de logo o qué? Vi varios logos ahí. Pero no, nos quedamos con el clásico. Yo, Kaiser, el fucking Sama, 18 meses suscrito a la familia. Vi. Gracias, Kaiser Sama. Tasty Steve, que lo conocí en persona aquí en República Dominicana. Muy buen comentarista. Lo trajeron la gente de Blin para acá a comentar junto con Japes. Muy buena persona este pana, O sea, en persona es una persona increíble. Yeah, very important information. Eso es lo que queremos. Información importante que se va a relevar hoy, señores. Recuerden compartir el stream y decirle a todo el mundo que estamos en vivo con la reacción en vivola del review de EVO 2022. ¿Ok? Ok, compartan la vaina de una galleta. Agosto, como siempre, a principios de agosto. O sea, a principios de agosto. Y Las Vegas otra vez, Mandalay Bay. Street Fighter 6 demo para EVO, ¿tú crees? Yo quiero demo de Project L. Y quiero que el juego de Multiverse ya salga antes de EVO para que pueda estar en EVO. Pero no sé, hay que ver qué anuncian hoy. ¿Qué es lo que la familia, Vikingo Coqueto, de lo mío? MK Armageddon 2. Es el MK favorito de ahí, Scorpion, el Armageddon. Increíble. We are excited too. Estamos emocionados. Vamos a ver qué se va a anunciar, Billy. Que sea MKXL en vez de MK11. Si va a MK para Evo, vas para Evo ahí, Scorpion, sería buenísimo. ¿Te imaginas? Vas a Evo y ganas Evo. Wow. Motor Kombat competitivo, crema. Sí, exacto. Evo no sucede desde 2019, que fue el último. Lo otro fue online, pero offline 2019 fue lo último. O sea, 2019, 2021, 2 años sin Evo y este 2022 ya toca offline. Esperemos que las cosas que están pasando en el mundo no interrumpan esto. Me cachó Blin Bones. EVO Championship Series, the classic one. And on top of that, we're going to have a nice setup because we already know the Hado is in control of things here. Good time here. Yeah, and that's what I'm excited about too. Bueno, dicen que va a ser súper interesante esto. Joe Rainbow, ¿cómo estás? Dicen que va a ser súper interesante este review. De verdad, vamos para la guerra. ¿Cuál es? Hey, no, que se llama, no a la guerra.
announcers this time around for our games. So, without further ado, I should say, we're going to send it to Jammers with our first game for EVO 2022. Ok, primer juego de EVO 2022. Love Sajam and Steve for handing it over to us. But ladies and gentlemen, I have the pleasure of announcing Él tiene el placer de anunciar el primer juego. Game at this year's Evolution EVO 2022. Clásico, ¿no? In celebration of this announcement, we are going to be putting on an exhibition between some of the finest players in Europe. Hurricane going up against Mr. Crimson. Ah, pero van a poner una exhibición ahora aquí. And alongside me is highly Street Fighter 5. Eso estaba claro que iba. James Chen. Hey, señores, yo lo conocí en persona también, James Chen, roto. Comentó aquí en Dominicana, en Over Tournament. Señores, pero yo me pongo a pensar, aquí en Dominicana han venido todos los fuertes. Aquí en Dominicana nada más faltó Daigo, es el único que no ha venido aquí. Aquí ha venido todo el mundo. Aquí en Dominicana ha venido todo el mundo. De la Fighting Game Community, todo el mundo, compadre. Nada más falta Daigo que venga. Daigo no pudo venir. Speedrun dice Shaolin Monks con Law Edition. Hey, estos son los comentaristas élite, señores. Yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Yo, Justin Wong, Daigo, hey, Daigo, señores. Esas son cosas históricas, momentos históricos. Street Fighter 4 fue uno de los juegos más icónicos de Street Fighter, por encima del 5. A la gente le encanta el Street Fighter 4. Fue una locura. Fue una locura. Especial por Shaolin Monk. Sí, más de Street Fighter 5 para el Evo. Y ¿sabes qué? Es bueno que comiencen anunciando Street Fighter 5, porque sí o sí iba. Todo el mundo estaba claro. One of my favorites that even got me involved with fighting games in the first place is actually when Fudo won EVO in 2011 in SF4. I mean, like, that was a very long time now. But again, EVO continues to provide... Versión bien hecha edition. But you know what? Bien, me cansé, está bien. About the good old days. And what's to come? Hay que tirar nivel, ¿vi? Se gana, ese juego está podrido. We need to go over MK go to Evo. I don't know, bro. We're still waiting for, you know, Street Fighter 5, the first game, you know, for Evo, but I don't know about, you know, Mortal Kombat. Oh, a little exhibition. Here we go. Tengo mucho tiempo que no comento Street Fighter, pero para conocimiento de ustedes, del que no sepa, yo he comentado Street Fighter 5. Hasta comenté el evento de Japón, de Bling All Star Japón, que era Street Fighter 5, lo comenté. Y bueno, vamos a ver. Vamos a bajar un poco el volumen, no sé si está muy alto, no me han dicho nada los muchachos. Oh, vamos a ver, señores. Miren, ese personaje ahora mismo es el metagame que viene para Street Fighter 6, señores. Este personaje nuevo de Street Fighter es el meta. Ese es el personaje que va a tirar crema en Street Fighter 6, señores, sin duda alguna. Por eso lo están cogiendo ahí, porque cuando él lo sacaron, cuando salió el personaje por primera vez, dijeron, esto es un vistazo a lo que puede ser Street Fighter 6. Y es este tipo, agrio. Mena lo está usando aquí en Dominicana, ese personaje. Bueno, en el Capcom Pro Tour en su exhibición, que le tocó del Capcom Pro Tour de Centroamérica, él ganó y usó ese personaje, ganó 5-1. Roto el personaje, en verdad, muy bueno. Excelente la entrada ahí de Kamit. No terminó de confirmar, dropeó el combo, pero igualmente consigue el punish ahora. Más presión en la esquina, cuidado con el throw escape. Viene full combo, manito. ¿Adivina qué? Daño. Obligado. Oh, excelente el throw. Cuidado. Otro más. Ven acá, par de trompa. ¡Oh! No levantamos con movimiento especial, manito. Throws. Oh, shit. Cuidado. Hype is real. ¿Qué va a pasar aquí? Buen bloqueo. Ya, se acabó ahí con el match. Down one. Oh, light punch. Luke, ese personaje de la vuelta, señores. Line of Rebuild, Street Fighter 5 Champion Edition. Eso es lo que viene. Oh my God, si Liu Kang dice que está. Estos tigres están burlados hoy aquí. Bueno, 1-0 y rápido que ganó el pana de Francia con ese pana, Pelea europea, primero a 2 la exhibición. Eso está bien. Porque si vamos a revelar un juego, no podemos poner exhibición de primero a 5, primero a 2 manos y hablamos ahorita del otro juego. Eso está bien. Ese personaje, manito, crema. Por eso Luke fue el último personaje. Así mismo es Killer Fer. Killer Fer está claro. Por eso fue el último personaje, para que la gente tenga una idea de lo que va a ser Street Fighter 6.
Mi hermano Tolki, ¿cómo estás, manito? ¿Qué es lo que? De verdad que es agrio esto. Excelentísimo ahí. Vamos a ver el salto en crossover, más presión con cambio. ¡Ay, mi madre! Hablamos ahorita. Mira cuánta galleta, pila de trompa. Toma. Y el personaje es full UFC, señores. Es full UFC. Ese personaje. O sea, no hay que hablar más nada. Esa es la vuelta. Estamos bien, mi hermano. ¿Tienes sueño? Vete a Mimi. ¿Qué es lo que Yamil Poke? Hoy sobre Street Fighter. No, iban a revelar todos los juegos que van para Evo, Yamil. Oh, my God. Vamos a ver si el francés se lleva esto para que sea 2-0 rápido. La Kami la quiere hacer. Lo abren con el low. Excelente el punish. Cancela, va por el full combo. Oh, my God. Throw así. Bárbaro. En el tiempo perfecto ese throw. Intenta abrir. Buen bloqueo. Entra desde arriba Kami. La conversión con el super. Sí, señores. Se la lleva. Esta ronda, Hurricane. Dice que él está vivo. Let's go, bella people. Se está tirando crema. Dice de que no los gemelos van a Evo. Todavía no sabemos, bro. No sabemos. Lo que sí tenemos, vamos a decirlo así claro, es Combo Breaker. Pero ir a Evo, eso es en agosto en Las Vegas. No sabemos todavía. Y hay que ver si anuncia Mortal Kombat primero, bro. Oh, vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Voy a intentarlo abrir otra vez. No. Cuidadito. Lo traque. ¿Quién va a ganar? ¿Se va a poner 1-1? ¿O va a ganar el tipo de Francia? Que está usando a Luke. La entrada desde el aire de Kami. La presión intentando abrir en el corner. No lo quiere dejar salir de ahí. Kami se prende. Cuidadito. Bien, desde el aire. Full combo. Otra vez. Y cuidado si te... Ok. Con el throw. Vamos a ver. Abrimos, ¿no? Tiene la desventaja de vida Mr. Christmas y se acabó. 1-1, señores. Se acabó. Se soba y ya. Está loco, vi, bárbaro. Se sobó y ya, vi. Muy buena, 1-1. Una exhibición bacana. Vamos a ver qué pasa aquí. Va de seguro mi bro el combo breaker para cuando mi pana está haciendo... ya, por el trabajo, bro, te entiendo. No, el trabajo es lo primero, manito, tranquilo. Trabajo la vuelta, hay que trabajar para buscar los pesos. Viene full combo. Cuidadito. Con la ventaja Mr. Create Mode de Francia. Excelente el punish. Lo tenemos ahí. Ven acá. Full daño. Va a buscar el mareo. No. Se libra del mareo la Kami de Hurricane. Y va por el combo. Sí, señores. Buscando el combat. Y ahora es el que está buscando el mareo. Pero no. Sí. ¡Ay! Stun. Tenía el stun. Paró el punish. En ese round. Cuidado. Buenísima de Hurricane. No, excelente la reacción. Mr. Christmas está en match point para ganar esta exhibición. The reveal de EVO 2022, señores. Entrada. Ok. No, desde el aire. No entra. Ahora sí consigue daño. Hurricane. Eso se castiga. Ven acá, manito, que te tenemos. Pero se soba ya en wake up. Shit. Entrada. Cuidado, ¿no? Se libra ahí. La entrada del combo está en problema, manito. Aquí no diga que tú te libras del combo. El daño obligado. No. No tiró el critical. Tenía todas las barras. No entendí por qué no tiró el critical. ¡Se lo voy a GG's. Buena, 2-1. Gana Mr. Christmas. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Evo online de nuevo. No, Evo es offline, hermano Seuri, para tu información. Offline en Las Vegas, Nevada. Manito, offline. Dale para allá, para Evo, ¿qué es lo que? Yo, gente, gracias a todos los que están en sintonía. Recuerden compartir el stream. Primer juego revelado de Evo 2022. Señores, Street Fighter V. Todo el mundo estaba claro que eso venía. Excelente exhibición ahí con los jugadores de Europa. No sé si va a haber otra exhibición del mismo juego. Pero el Evo será offline. Olvídense de esa vaina, que ya es 2022 offline. No vamos a esperar más años para ser offline. Porque fue online. Porque, no, ¿verdad? Por el COVID.
De Killer Instinct no se sabe nada. Tren McCloud, digo, Tren Calavera. No, bro. De Killer Instinct, yo creo que ni siquiera... Creo que el único torneo que pusieron Killer Instinct hasta ahora ha sido en Combo Breaker. Oh, mira quién está ahí. Mira quién está ahí atrás. Los jefes. Mira los tigres de Project L. Mira el tipo de Project L ahí atrás, loco. Mira el tipo de Project L ahí atrás. Mira uno de los hermanos de Project L. Yo, bro, si esos pan anuncian que va a haber una demo de Project L en el Evo, yo voy a ir para allá. Yo no sé cómo, yo voy a hacer un lío. Oye, si va a haber demo de Project L, si va a haber demo de Project L en el Evo, yo voy a hacer un lío, compadre. Yo voy para Evo. Oye, lo dije en Twitter hoy. Lo que la comunidad necesita es una demo de Project L en el Evo. Para que todo el mundo vaya. Si anuncian eso, va a ir todo el mundo. Y veo que hay uno de los gemelos ahí atrás de Project L. Claro, ellos son dueños de Evo también. Pero la Riot Gang está ahí atrás. Y mira cómo se está riendo jugando ajedrez el pana. Míralo ahí. El peladito ese bacano. Bueno. Bueno, ya esto me está dando un show, ¿verdad? Pusieron allá, por allá pusieron al tipo de Combo Breaker, que ahora también es el dueño de Evo. Y por aquí este tipo de Riot. Ay, mi madre se va el más feo, gente. Yo, Hugo, dime si está bien el sonido de fondo de lo que están hablando ellos en mi micrófono. O si debo subirlo o bajarlo. Dice mucho, vamos para Evo ya todo el mundo. Bueno, bro, yo estoy viendo a la gente de Project L ahí, ya yo estoy emocionado. Nada más de ver esa gente ahí, vi. Subirlo un poco, ok. El de ellos, perfecto. Ahí está. Thank you, Gu. Mi hermano. La gente de Project L están ahí. ¿Entiendes? La gente de Project L están ahí. Si esa vaina va a la demo, se va el más feo, le llega. The cool thing is, if you've watched EVO before, you know you're like, vamos a ver qué es lo que están hablando. Consulta, los jugadores de Xbox pueden jugar con los jugadores de PlayStation 4, pero así en versus. Ya sabes, jugar con un amigo de otra consola. En Mortal Kombat sí. Mortal Kombat se puede jugar con las personas de Xbox. Hay salas crossplay para eso. En Street Fighter la gente puede jugar con los jugadores de PC. Yeah, Project L es free to play, bro. Oh, mira, Jikes. Yeah, pero ya es free to play, bro, igual que Multiversus. Esos dos juegos van a cambiar el juego. Esos dos juegos yo creo que van a cambiar el juego en los fighting games. Van a cambiar. De los Riot, con esa vaina va a cambiar el juego, señores. Eso va a ser agrio. Before there was like a lot of big spotlight on one thing, which I think there still is at EVO, but now it's like a little bit easier to watch everything. La familia B. You made a very good point of pointing out that this new layout makes it so much easier for the viewing eye to come in, new or old, and just watch the action unfold in front of them. I really like. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente juego. In general, have been stepping up their floor layout design, so this makes it a lot easier for the viewing experience for people coming to EVO 2022. Well, speaking of which, our second game for EVO this year, I think I'm ready to get into it. I want to know what the game's lineup is. They don't tell us anything around here. So, without further ado, let's head on over to St. Cola to check out our second game here at EVO. Bueno, vamos al siguiente juego. It is my pleasure to announce that Guilty Gear Strive. Guilty Gear. Todo el mundo está claro que Guilty Gear va. EVO 2022. Ahí está. Ahí Scorpion, dale pa' Evo, la Guilty. Speed Cola pa' Evo, la Guilty. Ernax, que es lo que es mi hermano, activo. Two giants, titans of the Guilty Gear scene. But I can't do it alone. I gotta have my homie Solid Bones coming. Solid Bones, buen comentarista también de la Guilty. I'm doing fantastic. Thank you so much for that bombastic. Está bien esta forma de anunciar los juegos con una exhibición de un 1-2 por cada juego. Está perfecto. Lo veo muy bien. Me encanta, ¿eh? Now, for me, I really like water without ice and stale bread. So if you were to ask me, what is the big thing that stands out? Tú esperas que digan que me cae a mí para mañana ir a trabajar. No, bueno, pero esta tarde duerme, te vi, le da mañana. La Guilty, un juego desde que salió bien apoyado. Aquí en Latinoamérica no tanto, pero en Estados Unidos y Europa se juega mucho la Guilty, señores. En Latam yo realmente no sé. Yo lo voy a decir claro aquí, ahora voy a aprovechar. En Latam no sé qué pasa con los juegos de anime, señores. No sé, tienen los jugadores fighting games de Latinoamérica. Tienen que, si van a jugar un juego, realmente jugarlo. En Latinoamérica cogen un juego y al mes lo sueltan. Por ejemplo, los fighting games de anime, de Dragon Ball y esa vaina.
Tienen que seguir jugando, señores. Este juego es bueno, la Guilty es muy bueno. Pero la comunidad latinoamericana hizo un bajón muy fuerte. Pero en Estados Unidos se mantiene al tope y también en Europa. Tanto así que en Combo Breaker es el juego ahora mismo, uno de los juegos con más registrados, la Guilty Gear, en la primera season del registro de Combo Breaker. So, yo creo que en Latinoamérica tenemos que jugar más juegos de pelea y tenemos que no me la representar duro. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano Alejandro? Dime a ver. Saludos, mi hermano Blue de Alien Blue Shot. ¿Qué es lo que tú dices de lo mío? Pero eso, señores, o sea, si a usted le gusta un juego, tiene que activarse con ese juego. Bro, I can't wait to see it. Daru versus Granblue. Are you kidding me? Titans out here. Bueno, viene una pelea de titanes de la Guilty Gear y para su conocimiento, señores, yo también he comentado Guilty Gear y llevaba la liga oficial de Dominicana de la Guilty y comenté Guilty desde el día 1. He dejado de comentarlo porque no corro más torneo de Guilty, pero yo comentaba Guilty con mi hermano Shinobi, que está por ahí. Vamos a ver la Guilty. Sí, yo espero que la KOF XV sí le den duro, por lo menos aquí en Latinoamérica. Ya, ahí Scorpion va para Evo, va la Guilty, que lo que. Rev 2 va a ser el otro juego, vamos a ver. With this match, right, he is sticking with it, so I don't know what's gonna happen. I don't either. You know, you're right with convincing, because that character actually, I feel like, jumped up on the tier list. Bazato's still strong with it. Gobu versus Daru, let's get it. Versus 2, let's see who's going to take it. Already a strong round start right here from Gobu, putting him in the corner. Yeah, and this is huge, right? Both these characters massively momentum-based. Not a lot. Pero pila de golpe de una, vi, ¿qué es lo que? Ey, Sato me tripea pila el personaje de Sato. Y esa tipa, la de la guitarra, tiene un 50-50 bacano, te confunde. Pero ahí viene Sato, el campeón del vaina de Guilty de Europa. Ganó con Sato, muy duro. Y aquí ya Sato con toda la ventaja. Dos jugadores japoneses ahora mismo tirando todo el nivel de la Guilty. Excelente el throw. Y toma el maco así. El sapo. Está viva la tipa todavía. Oh, abre con otro throw más. Te estoy viendo, manito. Bárbaro. Pero agrio. Este juego se llama Guilty Gear Strike, bro. Full combo en el corner. Oh, buen bloqueo. Salió de la presión, el Sato. Viene presión con Sato y Eddie. Sato y Eddie. Oh, throw con la guitarra. Oh, mierda, levantó con ese botón. Ven acá, que te soba. Buen bloqueo. No siguió el combo. Va a abrir con el más. Más presión con Eddie en la esquina. En problemas. Ay, no, pero va a bloquear infinito. Hablamos ahorita, se acabó. Oh, está vivo. GG's. No aguantó todo eso en la esquina, loco. El tipo bloqueó como el mejor, pero se lo llevó el Devil. Bárbaro, pero agrio. Eso tiene la Guilty, señores. La Guilty es rápido. Se acabó el juego. Y ya, hablamos ahorita. Sí, la Guilty es rápido, un juego rápido. Dice Yamil que a no le gusta la Guilty. La Guilty es un juego, bien un juegazo. Dice ahí Scorpion con Sato que bloquea infinito, no puede hacer nada más. Es que Sato tiene asistencia, manito. Es un personaje con asistencia. Los otros personajes de la Guilty, hay muchos que no tienen asistencia. Tiene asistencia con Eddie, manito. Él te está metiendo presión y Eddie te está metiendo presión también. Fricola para Evo también jugar a Guilty. ¿Qué es lo que? El lobby de la Guilty. Vi que lo mejoraron un poco. Se sigue jugando mucho la Guilty, como digo, en Europa y en Estados Unidos se juega mucho la Guilty. Es un juego con muchos registrados en Combo Breaker. De aquí en Evo va a ser otro juego que va a liderar en registros, sin duda alguna. Uf. Vamos a ver qué puede hacer Aino. Esto es primero a 2 igual de la Guilty. Esto va a pasar más rápido que el de Street Fighter, Oh, intentaba entrar. Otra vez de apertura de Aino. Lo traque. Oh, tiene que aguantar la presión en el corner. Sacamos el micrófono. No lo ha dejado salir de ahí. Sale volando, pero inmediatamente el Aino. Pero Daru con un perfect. Bro, un perfect. Oh my God. Ok, la cuerda. Vamos a ver. Otro throw más con la cuerda. Aino.
Intenta abrir. Eso de Aino, tú no sabes si te va a dar overhead o cómo, porque esa vaina confunde muchísimo. Vamos a ver si puede hacer algo con Eddie. La presión en la esquina, pero Aino con el neutral jump y la entrada. Viene full combo. Cancela. Ok. De acá lo tiene en el corner. Con el micrófono. ¡Oh, shit! ¡Yo! ¿Cómo hizo esto? Y entró en combo de una. Buena, todavía está vivo Kobo. Con Sato. Eddie cubre el proyectil, pero no se acabó. 1-1, señores. 1-1. Sí, That's bro. crazy. Drunker Shade didn't do nothing. What was he doing? Man's he's already not holding down the anti-airs. Come on, Eddie. I thought he was going to stay sober with it, but Agrio. right here, the mix coming. Dice Alejandro que Guilty no vi. Guilty es muy buen juego. Guilty es muy buen juego, bro. Señores, los juegos de pelea que no te gusten no quiere decir que el juego sea malo. Guilty es bueno. We are game to game right here. Thank you, Lord, that we didn't get a blow up, because I ain't trying to announce EVO Guilty Gear out here with just like a. Bueno, está 1-1. Vamos a ver cómo sigue. How's it going, everybody? Go play Guilty Gear Strive. This is the best player in the world. Oh, he just got quadruple perfected. Okay, everybody go on home. Yeah, it'd be like that. No, but Man, that would be awful. Vamos a ver cómo sigue esto. Guilty es más neutral que KOF. Sí, pero en Guilty también se mete mucha presión ahí, Scorpion. No es un juego realmente, o sea, te mete una presión, vi que no hay una opción defensiva de que así agria. Cuidado. Vamos a ver, lo tiene en el corner Eddie. Adivina qué, bloquea hasta noviembre. Se está acabando la mano ya, compadre. Se está acabando la ronda. Oh my God. Vamos a ver, el Sato prendió. ¡Oh! Vi, hablamos ahorita, toma un sapo de Eddie, hablamos ahorita. Bro, esto es un review que hay hoy del Evo. Abrimos con el lobo otra vez. Presión de parte de Aino. Aino, piti, el adivíname. De Aino en el corner. Cuida, otra vez lo agarra. Se va a romper el cristal. Sí, señores, se murió. Otro perfect de parte de Aino. Oh my God, another one. Final game, final round, back-to-back P's. All I see is somebody's victory. Wow, vamos a ver. Counter. Otra vez los 50-50. Hay que bloquear como un dios contra esa tipa cuando comienza la presión. El proyectil otra vez en la cabeza, la patada. Abre con el lobo el micrófono, viene full combo. Proyectil se lo está llevando el diablo a Sato. Se murió, se va a partir el cristal. Hablamos en noviembre, manito. Álvaro Vila, Guilty, Seba, que es lo que alumbra. Álvaro, qué agrio. Dos perfects se llevó ese pana para su casa, loco. Perfect. Bárbaro, bro. Qué buena pena. Rápida, bro. Guilty Gear confirmado para Evo 2022, señor. En Las Vegas, en el Mandalay Bay. Hotel Crema, I think I can hear Diophone screaming, "You did it." Ay, no, si no bloquea bien te lleva el diablo. Vi, es que se está tipo un lío, loco. He did it for the Eno mains. You know, Daro said, very beginning of this game, people were down on TOD, ya dice Killer Fair. Doble perfect. And here he is once again. R2, bro. Aquí tú te cubres para atrás, loco. No R2, no. Cubriste para atrás. Increíble, muy bien, muy buena. Se tiró crema ahí. Listen, people, if you want more of that Guilty Gear action, you want to throw hands with the man. Bueno, bien jugados, son dos adolescentes. Sí, son jovencitos, tigres. Tiro y ya en la Guilty. Vi en la Guilty. Yo jugaba con Toxugeki, manito. Yo colaba mi par de manos. Tirando del fin y ya, vi. Se tiraba del fin y ya. Pero el tipo de proyecto que le sigue ahí jugando a ajedrez. Él me tiene. Ay, Dios mío, ese tipo me tiene nervioso. Atrás, vi. Vi, el tipo de Project L ahí atrás me tiene nervioso. Real. Algo él tiene que anunciar el Project L hoy. Algo él tiene que poner una foto, aunque sea hoy. Yo no cojo eso. Especially considering this game is still relatively new to a lot of people out there. But if you've been watching Guilty Gear, you know these are two of the strongest names. Once again, just a piece of the high-level competition that you guys are going to get at EVO 2022 this year. And I can't wait to sign up. Vamos a ver cuáles son los otros juegos. Ya dos juegos que sabíamos que iban. Dos juegos que estábamos seguros que iban a ir, que era la Guilty y Street Fighter V. Vamos a ver cuáles son los otros juegos, aparte de Street Fighter V y Guilty Gear, que van para Evo.
Mucha gente confirma que puede ir, no, Dragon Ball FighterZ puede ser el siguiente. Tekken es seguro también que va. Tekken, por ahí está el tipo de Tekken también. Tekken es segurísimo que va. Así que creo que el siguiente va a ser Tekken. Fijo KOF. KOF también va, seguro. Es juego nuevo y va mucha gente, bro. Buff Nina. Pero sí, Killer Fair va. Vi, Project L me tiene nervioso. El tipo Project L que está ahí. Nervioso. Ya yo estoy en nervio viendo esta vaina. Ya yo no aguanto. Pero bueno, vamos a ver. The largest community and casual section that you have ever seen at any fighting game event. So even if you're new, even if you're old, this is going to be something to look at. Yeah, and the cool thing is, like, you know, when you go to tournaments, you want to play. Bueno, había un torneo de Mortal Kombat ahora mismo y ganó Grandmaster a Chicuelo 4-2. Bien jugado Grandmaster, sigue metiendo mano. Bueno, señores, si sale MK12 se lo baja a todos. Tú dices que si sale MK12 se baja a todos los juegos. Bro, eso no es así. Nosotros amamos MK, pero yo como una persona que comenta juegos de fight. Ah, pero mira el tipo ahí, que lo que. Tengo una foto ahí y ya. Yo que comento MK, ¿verdad? Y es mi juego favorito. Tampoco puedo decir que MK, si sale baja todos los otros juegos, no. Cuando Project L salga, Project L puede bajar todos los juegos, bro. Porque todo el mundo va a competir en Project L. Porque Riot va a poner una funda así de inmensa que no cabe en esta habitación de dinero, bro. Recuerda que todos los juegos de Riot, League of Legends, Valorant, tienen un circuito de eSport grande. Y con mucha participación y con muy buenos premios. O sea, bro, nadie va a poder bajar eso cuando eso salga. Sea bueno, sea malo el juego, se va a jugar feo. Y va a tener un netcode podrido con todos los servidores que va a tener, señores. O sea, fuerte. ¡Oh, Mr. Akuma está aquí! ¡Mortal Kombat! ¡Yeah! ¡Mortal Kombat en Evo! ¿Qué es lo que tú dices? Ahí está el tipo de Combo Breaker, está el tipo de PlayStation, Mortal Kombat, monstruo. Mortal Kombat, tiene que estar en Evo. Oh, Conqueror versus Killer Shino van a jugar. Oh, Saki Sakura que Hey, yo he comentado con esos dos comentaristas que están ahí, compadre. Con Saki, con Aquaman, yo he comentado, oye, hay que darme banda a mí, compadre, diablo. Hay que darme banda feo. Coñazo, vi, tienen que darme banda. Desde el Atlantis, Mr. Aquaman. Sí, Mortal Kombat 11 en Evo, bro. Oh my God. Estos dos comentaristas estuvieron en nuestro Rumble in the Jungle, señores. Así que de verdad que agradecido con Saki y agradecido con Aquaman por tanto apoyar Rumble. Inmenso el apoyo a Top 7 Game de parte de ellos. Y igual de ustedes que siempre están aquí viendo el stream, señores. Saki comenta muy bien. La primera vez que comenté con Saki aquí en Rumble, me encantó el comentario de Saki. Sabe del juego y comenta perfectamente bien. O sea, Saki comenta muy bien. Me gustó muchísimo su comentario. Ah, clásico el sombrero. La clásica de Mortal Kombat X. Oh, man, yeah, I remember that shit. So close. Eso es histórico, eso que pasó ahí. Dice Decano, invita a la DJON. A Saki, sí, seguro que le invito para otro evento, bro. Es demasiado buena. Es muy buena. No, la exhibición de ahora va a ser Killer Shino versus Conqueror de Brasil. Están apuntando, si se dan cuenta, a exhibiciones de jugadores de Europa. Y luego la Guilty fue jugadores de Japón y ahora Mortal Kombat jugadores de Brasil. ¿Por qué? Porque está claro que los Estados Unidos van a ir para allá, para Evo. Pero ellos quieren que estos jugadores de Europa, Japón y de Latinoamérica vayan a Evo. Entonces la oportunidad aquí que le están dando, ¿no? de que la exhibición sean ellos, es para eso, para conectar mucho más y que ese público latino, europeo, japonés se descargue allá en Evo. Estratégico, ¿no? Todo. La misma región por temas de lag, sí, claro. Yo, Gustavo La Pace con el rey. Gustavo Pace, what's going on, bro? Killer Shino versus Conqueror. Right here en la familia, ¿vi? ¿Qué es lo que es, manito? Toda la gente de Brasil, galera. Oh, dos de los mejores jugadores de Brasil, sin duda alguna. Killer Shino y Conqueror. Histórico. Han hecho historia también ya en eventos internacionales y por eso están aquí en esta exhibición de Evo. Esto es primero a dos. Esto es para rápido. Y vamos a ver Jackie Bridge versus Noob Saibot. Sombras nada más.
A ver qué tal va la pelea de nuestro juego favorito, señor, aquí en este stream. Cuidado, sí, están offline, claro. Offline y mandan la señal a Evo. Yo me se lo traje. Oh, cuidado. Busca la entrada otra vez. Oh, entradita ahí. Buenos bloqueos. Otra vez el proyectil. Desde el aire. No. Ok. Esa señal la está mandando mi hermano Buyu. Oh, cuidado. ¡Ah! Excelente throw. Sigue vivo Killer Shinnot. Que diga Conqueror. Vamos a ver el slide en el momento preciso para decirle Jackie, rueda de ahí. Muy buena de parte de Conqueror la primera ronda, señores. Vamos a ver, echándose atrás, buscando ese spacing de Cyborg, que es perfecto. Los proyectiles. Intentando entrar otra vez ahí. El slide excelente de Conqueror. Cuidadito. Oh, cuidado. Ahí hubiera podido confirmar ahí completamente el combo Killer Shinnot. Vamos a ver, buscando la entrada. El slide, ¿se dan cuenta? El logo de Evo está en blanco ahí abajo, no en azul clásico. Cuidadito. Buscando otra vez la entrada. Oh, excelente fuego en el piso para que se vaya drenando. La entrada viene full combo. Ven acá que te tenemos, señores. Lo va a chipear con el slide. La primera para Conqueror. Yeah. Se va al mapa La Vega, dice Alejandro. Nos vamos para el Evo. Sí, en el Evo yo conocía a mi hermano Tolkien en persona, Evo. Black Rebel, 2 huevos 2022 también. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Queremos ir a Combo Breaker, queremos ir a Evo, queremos ir a... La gente va a tener que depositar durísimo para Evo, diablazo. Evo va a estar agrio. Los gemelos en Las Vegas, el Super Champion. Ya mejor vivir en Gringolandia, dice Scorpion. Sí, el que puede vivir en Estados Unidos tiene esa ventaja con los eventos. Le sale más barato ir a todos. Ya, múdate a Gringolandia y Scorpion, ya vete. Bueno, vamos a ver la primera para Conqueror, buscando opciones aquí, Killer Shinnot. Conqueror, caminando hacia atrás. El slide de Conqueror muy bueno. Cuidadito. Oh, excelente con el 1-1. Viene full combo. Ven acá que te tenemos. Excelente la conversión. 37% de descuento. La apertura nuevamente. Y la conversión, señores. Conqueror. Activo. Tirando cremola con sombras nada más. Ah, pero crema, que es lo que es Shinobi, mi hermano. Vamos a ver. Forward throw. Uf, los proyectiles desde el aire. Ok, te empujamos. Otra vez te empujamos, manito, a lo que tú quieras. Ah, pero lo está leyendo. Ah, pero ven acá, hijo mío. Conqueror caliente con Noob Saibot y controlando muy bien el spacing versus Jackie Bridge. Conversión ahora de Killer Shinnot. Tiene que buscar hacer el máximo daño. La conversión con los Shoryuken, el fuego en el piso para el extra daño. Cuidadito, el flawless block jumping, bro, el level de la NASA de parte de Conqueror, el down 2 para asegurar el daño. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Tenía! Vamos a ver. Con otro punish la hace, pero aquí tenemos Fatal. No, bloqueó muy bien, aún está vivo Conqueror. Cuidado que tenemos el Fatal, dice nuestro hermano Killer Shinnot. No se quiere dar por vencido, lo tiene, sí señores. Really good punish. Y la conversión con el Fatal Blow para llevársela. ¿Cuándo es el Evo? Ya la fecha la relevaron ahorita, es en agosto, principio de agosto, bro. Crema, manito. Ya se volvió loco el Kiko. Dice Black Rebel, go Evo. Sí, Black Rebel ha ido a todos los Evo, creo que como 5 o 4 Evo ha ido Black Rebel, ya, bro. Decía que ya no creo que tenga que ir a otro Evo, pero ya ahora mismo está emocionado y quiere ir a Evo. Oh, conversión. Ven acá, manito. La tenemos bien. Full combo. El daño real. 36%. La conexión. Lo tiene en el corner. Ahí desbloquea. Cuando tiene que bloquear Conqueror buscando la entrada. Se queda parado. Cuidado. Oh, lo devuelve con ese movimiento otra vez que lo está acechando, Oh, cuidado. Mira cómo domina el spacing y se queda parado Conqueror todo. Mira. Está burlado Conqueror. No like this. No. Eso tiene Conqueror, que sabe muy bien manejar los spacing, señores. Y sabe muy bien jugar el neutral game. Pero aquí la conversión ahora de Killer Shinnot. Full combo, 32% de descuento. Cuidadito. Con Fatal Blow los dos. El salto. Oh, hubiese podido terminar con un slide ahí. Está echando hacia atrás. El slide otra vez. Cuidado. Un slide ya, Vita muerto. Oh.
Double throw. Sí, exacto, hermano. Está mostrando ahí cuáles son los juegos que van a estar en el Evo. ¡Se sobó, pero no! Una. Quería matarlo con el patal, pero no cayó en el patal. Mira que ese patal se puede pegar así, ¿eh? Se puede pegar ese patal así. Jackie Loutiel. Buff Jackie, dice nuestro hermano ahí, Scorpion. Yo de lo mío, bienvenido a la familia Top 7 Game, manito, donde el hype es real. Coge tu silla, siéntate. Y siéntete cómodo aquí, manito. Vamos a ver. 1-1 el marcador entre Killer Chino y Conqueror. Y están tirando offline allá en Brasil. De lo mío, MK Collector, bienvenido a la familia. Lady Ixel, ¿cómo estás? MK en Evo, Lady Ixel. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Se va el ma. Oh. Vamos a ver. Mira el salto. Ven acá, full combo. Aquí lo va a matar, ¿eh? O lo deja muy cerca. Igualmente tiene el interactivo. No, full combo, 40% de daño. Tirando cremola, vi. Sí, yo me serví un trago y ya me lo bebí porque estoy emocionado. Y yo creía que iban a poner Tekken, el review de Tekken primero que el de Mortal Kombat, pero no, Mortal Kombat de una. Esto es Sony, esto es PlayStation, esto es Hadus de Chicago, manito. Mortal Kombat va obligado. Saludos desde Colombia, manito, ¿cómo estás? Colombia en la casa. Vamos a ver. Van 3 juegos, faltan 6. Son 6, pueden ser más, ¿eh? Pueden sorprender, ¿eh? Con más juegos. Recuerden que esto es un Evo renovado. Renovado, pero a full a nivel de administración y todo. O sea, que podemos ver una sorpresa de más de 6 juegos. O sea, no creo que van a ser 6 nada más. Oh, cuidadito. Quiero una mimosa, vida, dale a la mimosa. Cuidado que tenemos fatal. No, pero Conqueror se deja abrir ahí y no lo termina Killer Chino. Conqueror, mátalo, vi. Pero... ¡Oh! Buenísima, Conqueror está roto. Es en vivo, bro, pero es una exhibición. Ya, se acabó. 2-1. Son exhibiciones de cada juego de 1 a 2. Está muy entretenido esto. Ya no es simplemente revelar juegos, sino que hay exhibiciones. Y eso está perfecto. Se va el más feo, Lady Ixel, en verdad. Bueno, excelente. Conqueror demostrando que él no de lo más roto, sin duda. Y mi hermano Aquaman, nuestra amiga y hermana también, Sakura. 2 comentaristas de Rumble in the Jungle. Mira a Aquaman con su camisa de Combo Breaker. Yo con la mía de Evo, que es lo que roto Aquaman y Saki. De lo mío, los dos. Yo, too much love to Aquaman and Saki Sakura. Really good work. Bring any of that to EVO, y'all better be on the lookout. My goodness, those Brazilians, we don't talk about it enough. That community down there, and that in the entirety of Latin America, they come to play. Heck, they're the current champions. They just won CEO. Latin America coming into EVO, y'all better be on the lookout. And Combo Breaker coming up too. I went on the wrong side right there. Dang, that camera gets me every single time. Aquaman está emocionado porque los gemelos van para Combo Breaker y quiere ver si van a CEO, a Evo. Y dijo que somos los campeones de CEO Latinoamérica. Eso está bien, señores, que la exhibición haya sido de Brasil, porque es Latinoamérica igual, ¿eh? Por lo menos no pusieron a los muchachos de Estados Unidos ahí. O sea, que excelente. Muy bien. Excelente. Tenemos 3 juegos: Street Fighter, Guilty y Mortal Kombat 11, que es nuestro juego. Y viendo a Mortal Kombat 11 confirmado para Evo en agosto, puede ser que en Evo 2022 en agosto veamos un tráiler del nuevo Mortal Kombat. Te lo dije hoy. Clipeta vaina, grábalo, guárdalo. Agosto, tráiler de Mortal Kombat en Evo, de Mortal Kombat 12. Muy probable, demasiado, que en agosto saquen un tráiler de MK. Agosto es un mes, o sea, con esta confirmación de Mortal Kombat en Evo, Mortal Kombat 12, tráiler en el Evo, puede ser, señores, casi seguro. Anótenlo, lo dije hoy. Dice, le dice que está feliz. Yo también estoy feliz. Nuestro juego sigue vivo. Cuando un juego sigue en Evo, sigue vivo. Cuando un juego no sale en Evo, ya murió. Mortal Kombat 12 sigue activo. Ahora es que se va a tirar crema, manito. Tú estás loco. Salvaje Buckenhagen, que es lo que es de lo mío. Sí, manito. Esa es la vuelta que viene. Llévate de mí. NK11. NK11.
casual space is really big. We said the casuals and community space is really big. Por los 30 años de mercado. Sí, bro. Sí, bro. Sí, bro. Eso es... En EVO va a venir ese trailer de MK12 y ya le dije que hagan clip de esto, que lo guarden. Hay gente que a veces me dice que porque yo no hago videos predicciones de Mortal Kombat, todos esos videos que de que sale algo están hablando, de que unos leaks, y yo que nada. Yo cuando te hablo es como que ya la cosa tan segura, manito. Yo believe in me. I'm believing Jesus. Yo, me cae que fue anunciado en EVO. Ok. Viste, lo dije hoy. Y yo no tratamos. Vi nunca te miento, vi llévate, vi bárbaro. Bueno, el siguiente juego puede ser Tekken ya casi seguro, ¿no? Profecía de Villa. Vamos a ver qué viene ahora, vamos a ver qué viene ahora. You know, you're going to want to play casuals at the event. You're going to want to play against the people that you see. So I think that's a really cool, you know, thing to have. But speaking of which, Steve, o sea, tú puedes jugar casual, puedes jugar como quieras. O sea, Evo es bacano. Prefiero los anuncios más directos, pero ok. Bueno, vamos a ver. Tekken. Le dice chileno sale Evo. Ya, esa gorra yo no la compré, esa gorra azul, porque compré esta negra full, pero esa azul está dura. Yo compré esta negra en EVO 2019 rota. Esa que él tiene estaba ya también, pero me gustó más la Black on Black. Pero está dura esa también. Bueno, viene Tekken. Salúdame a Chopazo. Oh, pero saludo para el Chopis. No está bien el Chopis. Señores, claro, pero todos los juegos que están pasando aquí, yo lo he comentado todo. Señores, yo he comentado Tekken también, ¿qué es lo que? Yo comenté un torneo de Tekken aquí de One Gaming Night en República Dominicana, organizado por Blinny Sport de Tekken, lo comenté yo, con uno de los mejores comentaristas de Tekken de aquí del país. O sea, yo he comentado de todo, Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty, Tekken, Dragon Ball. Claro, se va a comentar Tekken ahora. Dice el pana que ojalá MK11 sea main event. Fue anunciado de tercero. Pero te entiendo con lo de main event de que esté el domingo, ¿no? En las finales. Puede ser. Vamos a ver, pero hasta ahora lo anunciaron temprano, ¿eh? O sea, que lo tienen entre los mains. Bloody Road. Es main ya, bro. Es main event. No está anunciado como un site. The first EVO Japan event for Tekken 7, these guys definitely have made their mark in terms of, you know, the EVO events. However, you know, it's one of those things where, you know, it changes every single year. We've had a different champion every single year. As you mentioned, kind of the game has been... El pana dice que tiene un campeón diferente cada año en Tekken. Es que ganar en Tekken consistente, el EVO es difícil. Es difícil, señor. O sea, lo de Tekken, ese torneo da mucho hype. Así, pero fuerte. A nivel offline, Tekken, a nivel de hype, creo que es uno de los juegos que da más hype a nivel offline. O sea, los torneos de Tekken son puro hype, señores. Pero una cosa increíble. Ustedes no entienden. The numbers are insane, and I'm excited to see how the community is going to kind of get together. Yes, it's main event. Events kind of return back to the offline tournament scene, so I'm excited for it. You know, I have so many favorite EVO events from. Sí, usando a Panda, loco, rico. Sí, Tekken es un juego de mucho nivel, también no es para todo el mundo, o sea, es un juego muy duro. Es muy bueno de ver, exacto. Es mucho hype Tekken, bro. Eso yo nunca se lo voy a quitar a Tekken. Es demasiado hype ver Tekken. Come back as a main event. And I didn't want to do commentary. I just wanted to go to the stage and kind of watch and cheer you on like everyone else. Yeah. Crazy, man. It was super crazy. I mean, being in that. El Tekken sí tiene muchas historias también, en estos eventos grandes. Señores, cuando una gente se queja de un juego fighting, yo anteriormente siempre decía, juega Tekken. O sea, tú te estás quejando, pues juega Tekken. Porque hay que meter un nivel agrio ahí. A nivel de moverse, la movilidad. Solo para aprender a moverse en Tekken, tú tienes que hacer training bien fuerte, bro. I think the field was like over 2,000 or something, so the largest field in Tekken history. En ese juego no se machea, dice Henry. Sí, hay que tirar crema ahí. Sí, es buena historia. EVO, you know, as a whole, outside of just doing really well there, my favorite moment was just having Arson Ash come out and like unifying those EVO titles. A lot of people. El Tekken es lento y esa gente se juegan a millón. Vi, es que tú tienes que obligado. Lo mejor de Tekken yo creo que es jugar en palanca. Y tú haces los Korean Dash, loco, y toda esa mierda, ese movimiento que tú ves el muñeco así. Y tú, pero coñazo, bro. Y el tipo está round one y el tipo está así.
Y tú, pero ¿cómo así? Y una vez yo intenté jugar Tekken y dije, no, vale, no tengo mano para eso. Sigo con el micrófono, aquí con lo que la familia. Yo jugaba Tekken mucho offline, es muy copado. Es bueno, Moncho, sí, es muy bueno. Yo, saludo, bro, ya anunciaron MK. Well, we got Knee on this, legendary, famous character that he's been known for, but really hasn't played. Ese personaje nuevo, ese creo que fue de los últimos que salió. Ese personaje se ve bacanísimo, como un Sagat, pero más grande y salvaje. Tiene pila de tatuajes, me recuerda mucho lo de los personajes tiene un traje puesto. Uno de los personajes de estos animes que están en Netflix, no de Baki, sino del otro, Ashra, ¿cómo se llama? Me recuerda un personaje de eso. Sagat plus Batista. Sí, pero un personaje de esa serie que no recuerdo ahora el nombre. Kengan Ashura, Tolki. Ese personaje es full Kengan. Es full Kengan, bro. Es full Kengan. Pero ahí tiene un traje, no se nota tanto. Personaje bacano, bro. Bueno, vamos a ver, señores. Kengan Ashura, yo creo que sacan otro season. Me gusta muchísimo. Vamos a ver. Cuidado con toda la ventaja ahora mismo. Nick. Pegado de la pared, y en Tekken cuando te pegan de la pared es un problema. Tienes que salir de ahí rápido, manito. Olis, Paola, ¿cómo estás? Excelente el combo, lo va a llevar a la pared y ahí duele, señores. Vamos a ver. Excelente el roll ahí para salir del corner. Cuidadito. Los dash hacia atrás. Buscando el punish. En la pared se muere en Tekken. Sí, es lo que te digo. Yo he comentado Tekken y sé que lo que es. Excelente combo. ¡Wow! Buenísima la conversión. Eso tiene Tekken también. Son 3 rounds, señores. Un poquito más largo, Sí, es full Kengan Ashura, bro. Cuidado. Lo levanta. Full combo a la pared, señores. En problemas. Hacia el otro lado. Y sigue con los golpes y otra vez hacia la otra pared. Increíble lo que acaba de confirmar y cómo lo lleva, señores. No salió de esa. Combo en la pared, rompemos la pared, seguimos combo y te llevamos nuevamente a la pared y hablamos en noviembre, GG. 1-0. Digo, oye, que lo que vi para la pared, pegadito a la pared, pam, pam, seguimos, para la otra pared. Y es lo que tú dices. Para los que se quejan del zoning, jueguen Tekken, no vi un solo proyectil, así que denle ahí. Tiren en Tekken. No, que el zoning, que esa vaina, juega Tekken. Y se resolvió tu problema. Dice Tolki, ahora puedo putear a toda la gente que andaba diciendo que estaba muerto. O sea, cuando un juego lo confirman para Evo, no está muerto, bro. Me caga toda. Hola, ¿cómo estás, bro? Yo, people, drink water, drink water, drink water. Vamos a ver. Yo, me gusta Tekken. Wow, no sé, aquí también la comunidad dominicana de Tekken es pequeña. Pero me gusta Tekken, me gusta ver Tekken, me gusta comentar Tekken. El juego es... Y los botones en Tekken es como Mortal Kombat 1, 2 y así. El Granblue murió por el mal online. Yeah. Yo, what's good? What's going on, bro? Welcome to the stream. This is the EVO reveal in Spanish. Está hablando inglés porque tú ahora en inglés le llega, pero estamos aquí en español, hermanito. Cuidado. Los dash. Intenta entrar otra vez Kengan Ashura, que otra vez tiene un traje rarísimo. La entrada. Lo tienen en el piso. Aquí te dan en el piso, Para el que no sepa de Tekken, te dan en el piso. Excelente conversión. Muy buena. Va corriendo a seguir con la presión en la pared. Te llevó el Devil. Hablamos en noviembre, manito. Primera ronda para JDCR. Esto es Corea. Y todas las exhibiciones, como le dije, que estamos viendo, han sido de jugadores en Street Fighter fue Europa con Francia. En Mortal Kombat fue Brasil. Y en la Guilty fue Japón. Ahora vemos a Corea. O sea, puras exhibiciones internacionales esta noche en el review de Evo 2022. Sí, en Corea tan podrido en Tekken, pero en Latinoamérica, en Perú tan podrido en Tekken también, En Perú hay un nivel de Tekken agrio. Oíste, Rico. En Perú hay un nivel agrio en Tekken, Vamos a ver.
Se están dando par de trompaditas y par de patadas. Esto es exhibición, chillen los tigres. La presión ahí fuerte. Se están cuidando muchísimo los dos ahora de que no le conecten un full combo y de que no lo lleven a la pared. Akuma, Gizzy, Elisa y Elías tienen proyectiles. Pero los esquiva dando un paso al lado. Sí, se esquivan los proyectiles aquí. Igualmente Akuma es muy bueno aquí. Aunque claro, el que estaba más roto era el Smith. Iceman de este juego estaba roto, Sí, en MK fue Brasil, bro. Oh, full combo. Ven acá, que es lo que tú dices en la pared. Cuidado que te piso. No lo pisó, pero no siguió. Ahí podía seguir haciendo daño. Ahí hubiese podido seguir haciendo daño, señores, pero no. No se muere. Ah, pero ya. JDCR, bien. A una más para poner esto 1-1, señores. Vamos a ver, intentando abrir ahí. Cuidado con el low. Otra vez el low. Bien. Ah, pero lo está drenando con esa patada. Ok, se libra. Bien, bien, bien. Ah, pero patada y ya, manito. Lo levanta, viene full combo. Va corriendo y sigue el combo hacia la pared. Lo va a matar ahí, lo va a drenar. Excelente conversión. Y esto se va al final round, señores. Match point para Sneak. Sí, haciendo daño extra ahí en la pared. Pudo terminarlo, Dice que Eddie es un proyectil humano. Oh, cuidado. Oh, lo abre nuevamente. Full combo para la pared. No, rodó inmediatamente. Salió de esa presión en el corner. Pero está feo para la foto, mucha desventaja de vida. Tiene que conectar un full combo aquí para recuperarse. Cuidado, cuidado. No, hacia atrás, los dash. Se cuida. Intentan abrirlo otra vez. Los Korean dash. Los Korean dash. El low. Uf, intenta abrirlo, buenos bloqueos. No lo deja. Poco a poco ya le queda muy poca vida a JDCR, ¡Ay! Lo mató con ese último golpe pegado de la pared, señores. Y 2-0. Ahí ganó el set tranquilo. Snake. Anaki y Markman. Anaki ha ganado campeonatos de Tekken y todo. El que está comentando ahí. Muy roto. Sí, esto es en vivo ahora mismo. Estamos retransmitiendo, hermano. Esto es en vivo. 4 juegos, faltan 5. O sea, son 9 según tú, entonces. El EVO es en agosto. Principios de agosto, señores. En Las Vegas, Nevada. Vámonos para Vega. Mira, 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 mira. Evo, Evo. 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 Esa pulserita la dieron en Evo 2019. Y estamos Flow Evo hoy, que es lo que es Flow Evo. Mátalo, él juega bien, Grandmaster. Tiene buenos flawless block. Juega con Johnny y con Fujin. Pero tú lo matas. Yo le gané 2 manos y yo soy Mako. O sea que mata eso bien fácil. Bueno, mira los dos tipos de Project L. Los dos tipos de Project L ahora se ven los dos. Los dos tipos de Project L se ven ahí. Vamos a ver qué pasa. Sí, eso fue en el 2019, loco. Esa vaina fue demasiado. Yo estaba ahí, Yo estaba ahí, loco. Eso fue agrio. Un stream deck y yo sin nada. Mátalo, mátalo, Grandmaster. Aguante Tekken, papá. Muy duro Tekken, bro. Muy duro. Sin duda, bro. Ahí yo siempre se le daba a Tekken. Full Kiko, dice Torque. Full Kiko. Nadie le gana a Black Rebel. Black Rebel es real Kiko. Mi mata es past EVO champions that you're watching go out of here for your entertainment for each of the games we're announcing, right? A lot of them are just super. Los tipos de Project L me tienen moca ahí atrás. Y se está riendo el otro. Ese se está riendo, el que está jugando ajedrez está muerto de risa, loco. La gente del Project L me tiene moca. Me tiene moca. ¿Qué es lo que es Black Rebel? Dime a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa, Vi? Actual arcade cabinets for the people to come from home and play themselves in person versus other people. I personally think that's amazing. You know, I was born a button barbarian in the arcades, bro. I'm happy to hear about this. What about you, Sage? Yeah, I think it's really cool. Sí, un arcade que tú puedes tener wifi, puedes jugar online con arcade, pero o sea,
cabs is so nice, right? Because you just have Eso all es these bueno, buttons, pero and son it's something so carísimas. Yo quería nostalgic comprar un about just, arcade like, mecal clásico de seeing a cab One at a Up time y being vale like, un par de oh, pesos there's heavy. someone on that Vale cab. más And que no un one just walk PlayStation over, esa sit vaina. down and start playing. Un And then arcade. before you even know what's happening, all of a sudden, like, they're just packed. There's people Y se le dice, vamos, deme mi So it's like one of proyectil. those things where there's something that draws Ya you que no closer. digan It's algo, like the Ixel. beacon, right? The light coming It off is. of the The cabinet, buttons you you just can see hear. it. Yep, all the buttons coming through, and you're just like, I gotta stop for a second and play real quick. You just like look, you're like, they're playing. I'm gonna go over there. Let me just go sit down. Vamos a ver, Just vamos a ver. Yo something estoy very ya, visual estoy about quillado. it. Ya You're just quiero like, que me den la oh, I vaina. gotta go over there and check that La out. It's vainita ahí, sé que nos den el anuncio de la vainita, que ellos están ahí. Y yo sé que ellos no van a estar ahí presencial, di que por estar ahí, di que estamos aquí, lo que hacemos proyectos por estar aquí. Yo estoy nervioso feo. Y se están riendo. Ellos están sonriendo los tigres porque nadie se imagina que yo vaya a anunciar algo aquí. Hey, thank you, Sajam and Steve, for that Yo, Dragon Ball. introduction. My name is Hell Pockets, and Dragon Ball. I'm delighted to announce that KOF 15 Ah, is going KOF. to be at EVO 2022 as a main stage. Main Let's roll. stage. We're back, ladies and gentlemen. Main stage, King of Fighter 15, King of Fighter My 15. illustrious co-host Aru, how you doing, brother? Doing pretty good, man. Thank King of you. Fighter, King of Fighter It's so confirmado. good Sabíamos que to eso be, iba, announcing that KOF is going to be back at EVO. You know, can Mucho you believe tiempo, it's been sí, ¿verdad? 5 years since KOF 14 was last at EVO? That is insane. Exacto, como 5 años sin Evo, it's sin tener King of Fighter en Evo. 15, it's new, Le van a dar it's chance a la here, 15, it's vamos a ver great, si and la it's gonna 15, be at si la EVO, SNK pone so todo el you efectivo all ahí, should ¿qué es lo be que? really excited to both register Walkington dice, MK12 para cuándo, para agosto, allá en el Evo lo van a anunciar, vía. Before we go any further, though, I just wanted to Vi, yo te alumbré ya, my con la favorite info EVO secreta. for boy. KOF. Yeah, so Dice this was actually que se before I ven really bebidas got into feo. fighting games Por like culpa this. del Evo. Before I ever like came out to locals or anything, I was watching EVO, and I watched. Si va Project it was L a Evo, specifically yo creo que Ixel va a Evo. Chris. Creo que sí. Oh, no. Yeah, man. It was actually Mad KOF versus Bala in 2012. So that's been 10 years now since that happened. And man, I gotta tell you, as like a Korean American, I was watching this guy, Mad KOF. Sí, los mexicanos tienen que ir top a Evo, loco. Real. Real. La gente de México está rota en King of Fighter 15. Tienen que ir top a Evo. But, you know, my man's made it. ¿Me entiendes? Tienen que ir top a Evo los mexicanos. Mira la bandera mexicana ahí atrás donde estaba. King of Fighter de México, señores. O sea, mira, mira a Ralph ahí que también estaba rotísimo. Llégale. Ah, ese personaje me tripea pila, King. Oh man, the legendary Bala versus Mad KOF. Wow, bro. Everybody always brings that up when they're talking. Sí, King of Fighter es un buen juego, pero esos gráficos así de 2D me gustaban pila. O sea, los gráficos de la Garou y de la 2002 a mí me gustaban muchísimo. Y podría decir que hasta un poquito más que los gráficos de ahora, You want to talk about a clinic in KOF 13. Ese set te hizo entrar a la Fighting Community, dice Tolkien. Sí, fue una locura, bro. Sí, yo jugaba mucho King of Fighter antes de jugar Mortal Kombat full. Yo jugaba Mortal Kombat, pero no tanto. Entonces, después de 2002, se jugó más King of Fighter, loco. Ah, man, qué emocionante eso que es su historia, bro. Yeah, absolutely. Bueno, vamos a ver la exhibición de ahora. Vamos a ver si vemos a Ralph, a Terry y a Vanessa. Just because, you know, like you said, everything was just so electrifying about that set. KOF, you know, long history at EVO, and they've all been great. Like, seriously, every single one has been great, and I'm really, you know, I know 15's gonna... Tiene historia que no Fighter en Evo, eso está claro. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en este Evo 2022. Ya están como main event. Todo el fanático de KOF tiene la oportunidad de apoyar su juego en Evo y demostrar que sí va a estar activa la comunidad de King of Fighter a nivel internacional. Yo sé que para allá van los chinos y los japoneses porque ellos están jugando muchísimo. Yo a veces en la mañana estoy viendo KOF ahí y los chinos lo estoy viendo. El Rosa de México, y el Rosa está roto. El Rosa está podrido, bro. El Rosa ahora mismo es de los top players del juego. México en la casa, vi. Yeah, el Rosa, manito podrido, bro. Ese chamaquito está roto, el Rosa, loco. Y juega bien con el dinosaurio ese. Ese pana está roto. Ese pana tiene que ir a Evo obligado. Bueno, ahora más tiene que ir. Está en la exhibición. El Rosa para Evo confirmado. México en la casa. Yeah, she's got a lot of different ways to open you up and stuff and mix you up.
So It's not just that too, but like you remember how she was in 14, where Tiene que enseñarle cómo poner la vitrina al tipo, dice. beast, but it was like very tied to her meter. El rosa para mí era mexicano, porque tiene la bandera gringa, pero para mí el rosa tiene que ser mexicano. Uf, entrada. She's a little bit faster. She's just more versatile that way. And can put a Uf, ton of él damage. juega excelente con ese personaje. Absolutely. Llegó la crema, baby. Looks like, they're both kind of feeling each other out. Parece que el rosa es mexicano, pero vive en Estados Unidos. Uf, cuidado, más presión de Vanessa. Personaje roto, Vanessa, en este juego. Personaje con mucho nivel. Cuidado, voy a intentar abrir. Ahí está Rosa con el abajo 3. Abajo 3-1, adelante 2. Y sigue full combo esa mujer de Vanessa. Uf. Pam, pam, se acabó. Vanessa win, manito, rota. Llegó la crema, Mastro, ¿qué es lo que es? Man, Vanessa, she very efficiently turns bar. Quedó dentro del top 8 un chileno. En Chile también son buenos jugando eso. Ya McFly me lo confirmó. En Chile juegan KOF. Espero que lo estén jugando, pero ahora mismo lo que se está notando que están jugando más el juego activo son los mexicanos. Oh, vi Vanessa está podrida, pero llegó, adivina qué, llegó el dinosaurio, par de mordidas, ¿qué es lo que tú dices? Presión en la esquina con los garrazos. Ah, la apertura de Vanessa, full combo, ya. Ella abre bien con ese movimiento. Misterio está roto. ¡Oh! ¡Oh! Bárbaro la vio, vi. ¡Oh! Cuidadito, vamos a ver. Con la cola el rosa. No, Vanessa está muy rota. ¡Oh! Ya, GG's. Muy buena, muy buena, muy buena. You know what? That's okay. That's secondary character almost dead. Vanessa did her job. Elizabeth is coming. Vanessa did the job. Yeah, Vanessa está rota. Vanessa hace el trabajo, güey. Yeah. Now this is another really strong character in my buscaba otra apertura. Ok, desde el aire. Rosa, ven acá. Que tenemos. Ese personaje me gusta, Elizabeth. Está rotísima, me gusta mucho. Oh, presión en el corner del Rosa. Ah, pero que ese dinosaurio es imparable en el corner. Pero lo está llevando el diablo. Hablamos ahorita, par de mordillas. Ah, GG's. GG's. That was such a crazy. I don't know if that even crossed up or not, but that clearly Reynolds didn't even know either. Yeah. Muy buena, muy buena. But wow, that was really good. Sí, Grandmaster, yo estoy viendo al lado, tengo ese torneo, estoy viéndolo ahí. Ahí vi, sí, pero el Bocinas, que la gente cree que es Illuminati, pero es otra gente, el Bocinas está tirando crema. Vamos a ver, señores. Uf, llegó Ralph. Llegó Ralph. Llegó Ralph. Y si matan al dinosaurio, adivina qué, viene Ralph también. ¿Se va a morir el dinosaurio? Ay, no, espérate, le vas un chin de daño primero. El Rosa se acabó y adivina quién viene ahora. Adivina quién dejamos de último. Porque la crema del juego ahora mismo. Llegó. Llegó Ralph, manito. El Sean, estamos aquí viendo Evo. Olvídate de Grandmaster. Viene full combo. Viene daño de una vez, par de trompa. Y ha ido barra, cuidado. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mira el daño! ¡Ay, mi madre! Ralph, pudrición. 23%. Mindun. Cambio. Ese personaje es fácil y efectivo. Oh, buenísima ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Cuidado. No se vuelve especial. No se vuelve especial. Vamos a ver, vamos a ver. En la cabeza, pegada a la pelea entre estos dos Ralph, tratando de abrir con esa patadita. Otra vez, cancela el rol. Sale de la esquina. Cuidado, intenta. ¡Oh, my God! Ok, yo también lo hago. Tenemos el roto y ya, ¿qué es lo que tú dices? Acechándose. ¿Qué va a pasar el Rosa? Intenta abrir con lo tenía ahí. ¡Ay! El Rosa se lleva la primera con esa patada que está podrida, Señores, Ralph es el personaje en este juego ahora mismo. No busque nada más. Usted coge los otros dos personajes random y usted deja a Ralph de último ahí. Y usted puede ganar todavía, Usted con Ralph la puede hacer. El personaje está increíblemente roto, Vamos a ver. Oh, totally, and I think that you can always pat yourself on the back for getting around Ralph, but there's still like the fact that you had to play around him. Bien jugado, pero el Rosa se la lleva, manito. You know what? No matter how you slide. No matter what. You're right. You're right. We gotta be real with ourselves, Aru. Yeah. Oh, he gave up on it though. Maybe thought he was a little too far away. Yeah, he might have been a little too far because Vanessa is a little bit stubby. Yeah, she's a little bit dependent on spacing and like despite the fact that she can confirm. Bueno, vamos a ver, presión en la esquina con el tipo de la arena, las arenas del tiempo. Este no es Giras.
Pero tiene las arenitas, manito. Más presión hoy. El overhead se lo come. El teleport. Buen throw de parte de Reynald. Con Vanessa. ¡Ay! ¡No, mira! Hizo teleport y cayó en el throw. Intenta abrir Vanessa. Hori. Ok. Buen daño. Excelente conversión. Uf, lo salto así con la trompa. Aquí se salta. En KOF se salta, sin miedo. Otra vez el salto. Intentando abrir nuevamente. Vanessa. Oh, le rompió la guardia, manito. Oh, dropeó. He dropped the combo. Toma. Bárbaro. That was beautiful. So he actually went over the low anti-air low attempt from Reynolds by using the air TK move to stay in the air a little bit longer. And that's one of the scariest things about Cooper, that he can turn a jump into like a delayed overhead. Mm-hmm. Nice pressure here from El Rosa. Bueno, vamos a ver, todo el mundo está en hype. Ya Sony Fo publicó que él va a comenzar a entrenar nuevamente para EVO. Que Mortal Kombat 11 offline es uno de los mejores juegos fighting. Habló el dios Sony Fox en Twitter. Dice, qué buena noticia, me siento increíble. Voy otra vez a jugar un juego de NRS en serio para EVO. Porque Sony Fox quiere ganar EVO, ¿verdad? Quiere tener esa medalla de EVO. Y ya dijo que él va para allá, se va a tirar cremilla. Bueno. Vamos a ver el salto del Rosa con... Oh, cuidado. Álvaro, qué buena apertura. Ese personaje la hace bien, Rosa, con ese personaje. Ah, pero pila de mordida, manito. Con el dinosaurio Rex. Ven acá, se acabó. No, está vivo. Wow, mira cómo camina para atrás y que es lo que ya yo gané. ¿Qué es lo que yo estoy caliente? ¿Qué es lo que? La tipa está en máximo, ¿eh? Ah, ok. Bien, GG. Sí, Sony Fo va para allá. Ya Sony Fo confirmó que está roto, que va para allá. Que Mortal Kombat 11 offline es el mejor juego de pelea. Dice él que no hay forma. MK11 is one of the best fighting games to a 6th period. Realmente, la gente cree que MK11 es un disparate. El MK11 está podrido. Oh, vamos a ver la entrada. Otra vez el salto. Ralph. Este es el último personaje que le queda a Slayer. A Slanger. Reinaldo. Uf, acá. Ninja Killa para Evo. Puede ser, puede ser. Cuidado. El salto otra vez. Te aruñamos. Nada, se dejó meter ese combo el Rosa ahí. Se murió, vi. Se murió. Se murió. ¡Ay! Ah, GG's. Y viene mi hermano de Ralph otra vez. Demostrando que Ralph es la vaina en el juego. Diciendo, oye, Ralph es la vaina. Ralph, manito. Ok, el throw de parte de Reynald. Toma en la cabeza, pero Reynald lo va a matar Rosa ahora. Después que Rosa lo está matando hasta con el dinosaurio. ¿Cómo así? ¿Cuál es la vuelta? Ah, pero ok. Ok, excelente entrada. Tiene una barra, no la gasta. Excelente el throw ahí. Ok. El salto hacia atrás con la patada. Intenta abrir con los saltos. Ok, al D. Intenta abrir con el down 3. Desde el aire se acabó. Sí, señor, el Rosa 2-0. El Rosa está muy caliente. Desde que yo vi ese nombre ahí dije, no. El Rosa está demasiado caliente, Billy. Using that air special move to punish Reynolds' punishing attempt. My God, I don't know if that was on reaction or if that was by design. Like, did he just neutral jump and plan to just do dive at that point? I don't know, man. That seems insane to me. But that's El Rosa, you know? You never quite know what he's thinking. What a great match to showcase the volatility of KOF 15 and just a piece. Bueno, vamos a ver. It could be at EVO 2022. I don't know, man. I don't know if we're ready. El Rosa, manito, mucha está roto el pana, vi, el Flores. Y el Flores, vi. What does this look like in 5 more months? I can't even imagine.
Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente juego. Ya tenemos Street Fighter, tenemos Guilty, tenemos Mortal Kombat, tenemos Tekken, tenemos KOF. Van 5 juegos main event. Dice alguien que si lo van a estar en EVO. Vamos a ver, hermano. Recuerda que no es fácil ir a Las Vegas, es mucho dinero. Y también queremos ir a Combo Breaker, entonces hay que ver qué pasa con las situaciones que hay a nivel mundial ahora mismo. Pero sí, quisiéramos poder ir, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, manito. Pues la gente, van para allá, queremos. Si fuera por mí, estuviéramos allá ahora mismo. Pinga, esos viajes de Latinoamérica para allá. KOF 15 KOF 15 title at EVO 2022. Shout outs to Hell Pockets, Aru, as well as los tipos de Project L que anuncian algo, estoy quillado. Display of KOF 15. KOF 15. El Central Fiction. Dragon Ball FighterZ ahora, ¿verdad? Va a volver Dragon Ball FighterZ. Ese torneo de King of Fighters va a estar hype, el de Evo, señores, va a estar muy hype. Muy hype. Some of the most entertainment you can go watch. Even today, if you go watch those old top 8s for 13 or 14 or whatever you're interested in, you go watch KOF, the excitement from the crowd, the excitement from the commentators. Esa guindaleza, vi, el pana está tipo así, manito, tiene pila de pulsera, el tipo así. Él estaba aquí en RD, manito. Ok, vamos a ver cuál es el siguiente juego. Yo estaba hablando de King of Fighters, que es un juego interesante realmente. Y nuevamente nos sentimos felices, contentos de que nuestro juego favorito, Mortal Kombat 11, va a estar en EVO 2022. O sea, hay una emoción a nivel de la comunidad de Mortal Kombat ahora muy grande, que usted no se imagina. O sea, esto es darle mucha vida al juego, mucho más. Y esto es, señores, casi confirmado un anuncio de Mortal Kombat 12 en EVO. Algo va a salir de Mortal Kombat 12 o el siguiente juego de NDS, lo que sea, en EVO 2022. Eso es casi seguro. Yo, ya de aquí, lo que quiero es que me digan que Project L va a tener una demo allá. Y no sé si Multiversus va a estar, si va a salir antes para estar en EVO Multiversus. Aunque ya estando Mortal Kombat en EVO, no creo que Warner Bros. Meta otro juego. O sea, que ya está difícil para Multiversus entrar a EVO. Recuérdense que esto es la compañía de cada juego que apoya para que el juego esté ahí. O sea, Warner Bros. Está apoyando para que Mortal Kombat esté en EVO. O sea, por eso dudo que también ponga Multiversus. Ya ahí, un poquito difícil. Pero, a ver qué pasa. When you grab your badge, you show up, you say, hi, I'm such and such, here's my badge, I got it, shake hands, all that kind of stuff, put it on. When you get your badge, it also comes with a refillable water bottle that you can use at any of the 45 stations across EVO. Oh, ok, en el EVO van a poner de que te den tu bag, que te van a dar una botella del EVO de agua, que tú la puedes recargar todas las veces que tú quieras, hay agua en todos lados. Eso está bien, señores, porque ustedes no entienden lo bueno de eso. Solo lo entiende el que ha ido a EVO. Yo voy a mutear un poco lo que está hablando. Solo el que ha ido a EVO entiende lo que está haciendo esta gente con eso. Nosotros teníamos que salir en Las Vegas, señores, en agosto. Es caliente y hace un calor del carajo. Y no teníamos que salir a un supermercado a buscar agua así por Pumanda, para llevar a la habitación y para tener en el hotel y para tener en la mochila dentro del evento. Pero ellos ahora van a dar una botella de agua y va a haber refill en todos lados para tú llenar el agua cada vez que tú quieras. Eso está bien, pero en CEO hicieron eso. Había botellones de agua así que tú podías beber agua. Pero te van a dar una botella para que tú la llenes y no tengas que usar mucho vaso ni nada de eso. Eso está bien, señores. Eso está bien. Eso está perfecto. Yeah, I'm really happy for the news. It's really good. Yeah. Agua, manito. Eso es buenísimo. Aparte, la cerveza costaba como $20 la lata. Bro, era en Las Vegas que estábamos. Las Vegas, bro. Yo compré cerveza más barata, Turkey, pero fue fuera. Salí fuera con McFly y caminamos con Kakashi y encontré cerveza más barata que $20, bro. En un sitio que vendían t-shirts y eso. All right, thank you, Steve and Steve. I'm pleased Melty Obama. Lumina is going to be a main game for EVO 2020. Main game, Lumina. Redditors, 4J, you name it. And we're going to be watching a special exhibition featuring two of the top players in North America for this game, Scrot Vermillion and Masoma. I'm joined by the lovely Jalen, who's going to be... Jalen, okay. How you doing, Jalen? I'm doing really well. I'm very, very excited. Bueno, señores, Melty Blood, Type Lumina, main event en el EVO. No, ahí está, la Melty, manito. Help us introduce this. La Melty, manito. They were our 1 and 2 coming out of Frosty Faustings this past January, and so they're going to help us bring. Vamos a ver qué pasa con la Melty. Va a haber una pequeña exhibición ahora
Pero bien por ello al meter la Melty a nivel offline, ese juego también tiene bien activa su comunidad. Offline, es un juego offline porque ese juego no, a nivel online no, su online no es tan bueno. Like you said, most notably that recent Frosty Faustings bout where they faced off in grand finals, right? Oye, mil puntos. Ay, contra. Yeah, Scrot coming back from losers to reset. Really close set overall. And I think what's really cool about this too is that this is Melty Blood's second time being an EVO main title. You know, exacto, segunda vez que está en main EVO en main stage de EVO, Melty Blood. Quite some time ago, but Mortal Kombat 11 es la segunda vez. Let's get into the match. All right, so I did know, so Scrot was notably a Hisui player. Melty Blood. Van a ver aquí cómo que se juega esta mierda. Este juego sí yo nunca lo he comentado. Yo, Johnny, mi hermano, ¿qué es lo que es de lo mío? Tú, aquí no te puedo hablar mentira. Yo nunca he comentado la Melty. Todos los juegos pasados yo lo he comentado, pero yo nunca he comentado la Melty. Real que no. La familia, Billy, a ver, mi hermano, Di Mariña. Eso sí, que en este juego hay unos proyectiles y una vaina, loco, y unos combos. Es agrio jugar ese juego, en verdad. Ese juego yo te digo a ti que es agrio jugarlo, ¿eh? Yo no meto mano ahí. El comentarista que se pierde dice John. Yo, gracias, bro. Ahí está, para lo que le gusta el anime, juegan la Melty y Melty está roto. Like, I like the idea of what Scrot is going for. Finally gets a good hit here, but Misoma was really dominant in that first game, especially with all that ground mix-up game that Vlav has. But here is the power of Shiki mixing up in the corner, big combo, taking Vlav down to half health, and forces... Agua en Evo, dice. Yeah, this character's conversion power just from mid-range touches especially with meter to back him up. Free water. Todo el mundo está celebrando en Twitter por el free water. Is like a on the ground, multi-purpose special. Anti-air on the ground. Nice air-to-air jump. La Melty. Make a good conversion. And the drop. You see, most of Vlov's combos like that off of some of those touches is going to put him at a range where he can get back to zoning or swinging that machete from mid-range. Agosto, señores. ¿Qué hay que hacer para ir a Evo? El que quiera ir a Evo, desde ahora que comience a ahorrar dinero, comience a guardar dinero, porque señores, no es fácil ir a Evo. Que la invite a castear, ella no castea, ella castea a Melty. Tiene pila de cuarto, dice Gu. Bueno, Gu, si tú quieres ir para Evo, tienes que ir ahorrando de ahora. El que quería Evo, que gane el Obito Series. Exacto. El que quería Evo, que gane Obitos. Que gane Obito. Si gana Obito, ya ahí tiene un dinerito para Evo. Es real lo que dice nuestro hermano Tolkien. Está muy interesante Evo este año, señores. Increíble. Esto es, con todo lo que anunciaron hasta ahora, estoy sorprendido. Va a ser un evento muy entretenido. Y bueno, ¿qué te digo? Yo he ido a dos Evo, 2018, 2019 corrido. Imagínate si yo fui corrido 2 veces porque el evento es una locura, gente. Es demasiado bueno, es demasiado bueno. Por algo es el evento número 1 de la Fighting Games. ¿Te has perdido de algunos anuncios de algunos juegos, manito? Ya anunciaron Street Fighter, anunciaron Tekken, anunciaron Mortal Kombat, anunciaron la Guilty, anunciaron King of Fighters y ahora Melty Blood. El Obito para la TAN Norte está la fecha en Smash GG Killer Fair. Te puedes registrando, bro. Es el 19 la primera fecha. Into the Rekka, perfect. Oh, and he even does a little bit of charge for the moon gauge too. That's just kind of rude. Wow, el tipo está tirando todo con esos machetazos, ese tipo, güey. Buena. Bueno. Sí, ese usa. Para él hay que mangar la visa. Yeah. Eso también, eso es importante, hermano. Eso es importante, hermano, lo acabas de decir. Para poder ir a Evo hay que mangar su visa. O sea, que tiene que ir haciendo su gestión desde ahora, a ver si antes de agosto le dan su visa. Hay algunos países que no necesitan visa para ir. Pues, felicidades a ellos, pero aquí en Dominicana se necesita una visa para poder ir a Evo o a cualquier sitio de Estados Unidos. Por lo cual que el dominicano que quiere ir a Evo tiene que sacar su visa primero. El que no tiene visa realmente eso limita mucho.
Lo malo aquí en Dominicana es que no a todo el mundo le dan la visa, ¿eh? Es difícil conseguir la visa. Pero bueno, todo el que pueda ir haciendo su gestión, que la haga. Que la haga. Hay Scorpion de México, bro, saca tu visa, tu gestión. Y Evo, habla con tu equipo, Digital Gaming. Evo y tu visa, bro. Es importantísimo que vayas a Evo. Bueno, para todos realmente. Todo el que pueda ir. Dice que es Ovitos. Ovitos es un torneo que organiza nuestro hermano Tolkien. Está en Smash GG. Aquí se le da la real payola a ese evento porque es el evento de mi hermano Tolkien, que es parte de la familia y del staff de Top 7 Game y toda la vaina. Es mío el Tolkien. Oh, cuidado. Más presión, caliente ahí. Ven acá, entró el tipo. ¡Ay, mi madre! Pila de machetazo, vi el especial. ¿O no? Oh, shit. Ah, pero viste cómo se pone. Que lo que. Ese tigre tira hielo. Yo debería usar ese tigre, tira hielo, vi. 1-1. Toda Latinoamérica creo que necesita visa. Sí, solo que algunos se la dan más rápido. No te sale. Mándale el link ahí, Toki. Cualquier cosa yo te mando el link también, Killer Fair por WhatsApp, tranquilo. Pero Toki que ponga el link de Ovitos ahí. Oh. Y él vi ya, ese personaje es el mío, compadre. Si yo jugara a la Melty, yo jugara con ese tipo, pues, y él lo vi, compadre. Hielo con la espada, vi, mira. Ay, tira otra magia rara ahí, que lo que. Hielo y fuego, el tigre tira todo. Ven acá. Pero. Se tira crema, Oh, mira, se carga. Oh, buena. Oh, va a entrar ahí, no. El salto neutral, la apertura. Excelentísima la conversión ahí del chamaquito, Chinito Ojo. Chinito Ojo, para lo que le gustan los animes, este juego está perfecto, Se ve muy bien. Pero se soba todo. Se tiran toda la barra ahí, compadre. Bueno, vamos a ver. ¡Oh, lo va a matar, ¡No! Ah, shit, se la lleva. Sí, él dropeó ahí una vaina, pero igualmente se la llevó. Tiene pinta de Castlevania el tipo, Es Alucard. Pero el juego se ve bien, Shinobi. Que diga Jamie Poe. Se ve bacanísimo el juego, bro. No, que Mortal Kombat está muerto. Mortal Kombat en Evo temprano. Álvaro, buenísima. KO, no vamos al final round. Yo soy dominicano con residencia argentina. No sé si me dan. Lo dan más rápido. Tú estás en Argentina, creo que los argentinos sí es más fácil. Sí, el juego se ve muy bien, realmente. Muy bien. Oh, abrimos, ven acá. Pero seguió el tipo, vi. Coñazo. Pero no lo suelta, compadre. 30 hit combo. Oh, no, mentira, no va a tirar nada. Pero lo mató. BGG's. Bárbaro. What else do you want from that? Scrot finishes with a perfect. We got it down to the last game, last round, and that's our highlight for bringing you this action for. Muy bien la exhibición ahí. Se murió, vi, le sobó todo, le dice tú, mire. EVO 2022. Espada y pile vaina. Sobó todo el tipo y le tiró todo y hablamos en noviembre. Top competitors in North America for this game right Señores, Evo 2022. El último fue 2019. Evolution Championship Series. Pero para el 2022 hay que hacer una coleta para ir para allá. Yo no sé qué es lo que se va a hacer, en verdad. No sé qué es lo que se va a hacer, pero ya está muy abre el evento. Gente, gracias a todos los que siguen viendo a este stream, esta retransmisión de lo que va a ser el Evo 2022 por aquí por la familia Top 7 Game, donde el hype es real. Disculpen mi barbero, que estoy como un loco. Vamos a ver cuál es el siguiente juego. O sea, ya creo que van. ¿Cuántos juegos van? Van 6 o 7, ¿no? Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Guilty, King of Fighters, Melty. Van 6. Dice, le dicen los rayitos, pim pum, se murió.
Say Jam, Steve, back to you. Dice que no sabe dónde va a sacar el dinero, pero de que va. You only live one, dice, vivimos una sola vez, hay que hacerlo, hay que hacerlo. That's a very Melty long Blood, time. And I can tell you, somebody who's played the earlier versions of this game, having a new Eso está bien que vaya la Melty. at EVO is actually amazing. Shout outs to Obama for always talking this game up on the internet. Gracias a ti, Johnny, por el apoyo, bro, y por el soporte, ¿verdad? Que te agradezco mucho, bro. I personally think this is great because the game's been around for quite some time. The newest version is a really fun game to play, and there's a lot of new players. Vamos a ver qué más nos van a presentar aquí, porque ya van 6 juegos. Evo, ya van 6 juegos, Evo. Come out, represent the community, show up. I personally believe this is ya van 6 juegos en el line-up. Especially because the community is so dedicated. Yeah, ya van 6 juegos, vi. Me too is that, you know, a lot of people make jokes about El Street Fighter, Guilty Gear, Mortal Kombat, Tekken 7, KOF, Melty Blood. This game is so cool, and the old game is really cool too. And I think that's the cool thing about it. The entry number at 6 juegos van. Viene algo más, vamos a ver. Que me den Project L. Que digan qué pasa con Project L, por el amor de Dios. Sí, loco. Project L, porque el tipo está ahí de Project L, el Villa, yo lo que te quillado, güey. El tipo tiene que meter mano. A lot of people don't understand. We're kind of in a good spot for fighting games. Having a new Melty Blood going to EVO is just no, Melty Blood para la EVO. ¿Qué pasa, Sean? Eso murió el mismo día que salió ese juego. Eso ni lo menciono porque eso murió el mismo día. Eso salió y se murió. Ya, lo que juego ni más malo es. Así salí y me morí. Damn, bro. To go over all of our games so far, because we have more games on the way. But let's just do a little recap of everything so far. Ok, vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que se ha anunciado hasta ahora. Pero el pan acaba de decir que vienen más juegos. O sea que falta más juegos por anunciar, ¿eh? Tekken 7, King of Fighters 15, Melty Blood Type Blue. Yeah, 6 juegos. 6 games, ya eso yo lo dije tranquilo. Yo hice recap ya. 6 games. 6 games y faltan más juegos, ok. But there's still more, like you said before, and I can't wait to see what's next on the list. And for that next game, we're going to send it over to Damascus. Oh, Damascus. ¿Cuál es el siguiente juego? Ah, Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ. Of course, I am here to spread the good news that Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ, yeah. Main game at EVO. Main games. Ah, pero el Evo es algo increíble en 2022. Todos los juegos son main Evo. Main Event. Dragon Ball FighterZ, manito, crema. Right now, Yasha against Gropis. But of course, if we're doing Dragon Ball But of course, I have to be with the one only my boy. Oh, el pana tiene su gorrita de Evo. Señores, la gente bacana. Hey, what's going on, man? Como ese tipo y como yo, la gente bacana tiene su gorrita de Evo. ¿Me entiendes? La gente dura tiene su gorrita. Eso es normal, eso es clásico. Si usted es fighting games, usted tiene que tener su gorrita de Evo, porque el Evo es la crema. Absolutely crazy. El de Kaichi, Trevi. Of course, Taran, EVO has a long history of fighting games and of Dragon Ball FighterZ. So before we go to the match, vamos a ver cuál va a ser la exhibición con 21, porque 21 está rota. Favorite EVO moments. I kind of suspect you and I we might be the same, but I'm gonna let you go first. What has been your favorite? Deme un segundito, vengo ahora. The Dragon Ball FighterZ EVO moment. Come on, man! It's no secret for us as Europeans. It's got to be Shanks' performance at EVO 2019. What a show he put on, man! When he made top 8. The Spanish boys flooding the stage. That was just an epic moment, man. First Spanish player to make top 8 at EVO. That was just, oh man, words can't describe. I absolutely knew you were about to say this. And I do remember, man, that when we were told that we were about to be on commentary for top 16 and we saw Shanks' bracket in top 16, we were like, you and I are about to make history because it's going to be time for Shanks. It was so hyped to have all of the Spanish crowd just running on the stage, jumping on their boy. Shanks, who did great that year as well. Definitely an absolute highlight of EVO, but full of moments, hopefully more moments, of course, this year. And speaking of Dragon Ball FighterZ moments, a super hype exhibition right now, Tarrant. Yasha versus Gropis. Of course, the new Android 21 lab coat is in full force, but Yasha has been rotating characters a lot, right? Yeah, he has. Yasha, of course, like you said a second ago, man, regarded by many as the best out there right now. You know, this guy has, single-handedly changed the meta almost. You know, him along with some of the French players, Wawa, these other guys, just pushing the limits of what this game has. But he's going up against Gropis, who, we just spoke about Shanks being one of Spain's finest players, but don't forget about Gropis, man. This guy is a beast in his own right. EVO Online champion as well for this game. Really, really Media hora, un primero de Dragon Ball. España versus Francia. Sí, dura mucho esto, Esto dura rato, And always does well, but the first opening goes to Yasha. Yasha, who esto dura un ratito. Super Broly team. He's been having fun with that character lately. Oh man, for sure.
You know, we saw some of that at the Battle Hour exhibition. You know, we did get to see some of Yasha. Vamos a ver, señores. Super Broly. Yo llegué a comentar Dragon Ball cuando salió el juego al principio, Y ahí está el personaje que te digo que tenía que estar obligado, 21. Porque 21 está rota. Yeah, of course. As usually we would see Vegito in that spot, but Yasha has been known to go around and around. And to be honest, knowing Yasha's gameplay, as long as this happens, as long as his team can two-touch you from bueno, vamos a ver. All he needs, Super Broly in. El español dijo, van acá, que lo que se va a tirar crema. Mire, el español se llama Dear Grospis. Ese para no sabe que si él se pone DR, todo el mundo va a creer que es dominicano. ¿Vi? Si tú ves un DR delante, tú crees que es DR. Chuta, primero. Esto dura pila, ¿vi? Water. Todo el mundo está ahí por la noticia del agua de Evo. Es la mejor noticia de Evo. Agua en Las Vegas es importantísimo. Yeah, she still had the barrier to recover that as well. But the Spark to save Zamasu, he's still gonna get opened up. Spark is probably gonna allow that Zamasu to stay alive. But look at this, man. Yasha is always ready. A bit too far away, though, for that S. Usually that does reach from, like, pretty close to half screen. But that one missed, unfortunately, for Yasha. Para mí fue mágico, dice Buyu. Ir a Evo. Snipe the road tag that 21 is being called. That Super Broly is hitting like a tank right now. Any Super Broly hit. Oh, there we go. Rejump time. Oh no, Gropus didn't tech. That's unfortunate. Okay, just gonna go. You know, they say it in Spain, man. Blue combos do the same damage. Bro, if you didn't tech, that's more damage. Exactly. It's psychological damage. What a wonderful things. Señores, yo estoy leyendo Twitter porque lo del agua ha sido lo mejor que ha pasado. Lo del agua es la mejor noticia de Evo. No di que la Dragon, ni di que los juegos. La mejor noticia del Evo es el agua. Agua, compadre, olvídate. That was mixed. I personally got hit. That was mixed for me. Oh wow, straight into level 3, gotta get the shirt off. Yeah, that's gonna kill, right? Yeah, that is. What a quick 1-0. Me lo mató. Just asserting dominance. We know obviously that Yasha has been he beat Gropis in quite a few tournaments. Gropis may be suffering from the fact that, you know, Andrew Tournament Cup is pretty new, maybe not used to her enough to play against someone like Yasha. Bueno. That's true. Vamos, Broly, dice Yamil Poke. Vi, olvídate esa vaina, vi agua, vi. Dice Moonstar in Twitter, if you're confused as to why people may be excited of the concept of free water everywhere at EVO, remember, it's summer, it's Vegas, Convention Center. Charges like $6 a bottle of water, ¿eh? $6 una botella de agua, and they usually sold out. O sea, y se venden todas que no hay después agua. Señores, eso es lo mejor, es free agua, ¿eh? That's very important. Oh, there we go. Very nice. It's another hit as well. And now, this is a massive win for Gropus, because not only did he get that debuff on Gogeta Blue, the spark is now wasted on Yasha's side. Yep, nice. Bueno, vamos a ver. Miren, ese personaje salió, señor, y todo el mundo está diciendo que esto es un party game, porque esa tipa está demasiado de barata, señores, es ridículo. Lo de esa tipa, señores. That debuff was not even relevant for Gogeta in the end, because he disappeared before even landing the hits. That's so true. But now look at this. Yancha, champion offline Europa. Maybe not anymore, but still, 3 characters to 2, no spark on Yasha's side. Dice Yamil porque tengo que ir a Evo. Vamos a ver, bro, porque... Oye, Evo es en agosto, ¿verdad? Y mi aniversario de boda es en julio. Un mes antes de Evo. Y yo para mi aniversario de boda tengo que hacer algo con la mujer, un resort, o sea, tengo que hacer algo. Mi aniversario de boda. O sea, guagata dinero le llega, entonces vamos a ver qué hacemos para Evo, pero sí, queremos ir. Ven acá, manito, pila de proyectiles. El Samus. Bueno, eso mata, esto mata. Vi, eso mata. El hype es real, Vi murió. On that Zamasu, probably gonna tag that 17 in, and he does. Probably a chance to go for level 3 and guarantee the mix. Yes, he does, and it's a 1-touch on Zamasu. Oh, this is massive. Will Gropus spark though? Oh, he went for the stop sign, but Yasha baits it out. And bueno. He's making a 2-character comeback right now. It's 2v2. But Yasha is just so good. His reads, he's the complete package as a player, man. He's got everything you need to be world-class in Dragon Ball Fighters.
Wow, pero la conversión del... Señores, ¿qué otro juego ustedes creen que van a anunciar ahora? ¿Qué otro juego ustedes creen que van a anunciar? Porque ya con este son 7 juegos. ¿Qué otro juego ustedes creen que van a anunciar? La Dragon, la Melty. ¿Qué más? ¿Qué otro fighting games le llega a la cabeza a ustedes? Que vaya a estar en EVO. Ya hay 7 main EVO. Mortal Kombat 8. ¿Qué otro juego ustedes creen que esté en EVO? Yo realmente no sé qué otro más. No me llega a la cabeza ahora mismo. Lo único que quiero es la sorpresa de que Project L vaya a tener una demo allá. Project L demo activo. Eso me gustaría. Aunque sea con 2 personajes de Project L. 2 personajes, Project L ahí. Con eso yo me conformo. Que haya una demo de DFN Duels. DFN Duels, que haya una demo también en EVO. Si no está ready el juego para agosto. Y que también esté Multiversus. O sea, no lo han anunciado, no va a estar parece para esa fecha, pero si Multiversus no está todavía en esa fecha terminado, que tengan también una demo en EVO. O sea, estos juegos que no van a estar terminados para esta fecha, que por lo menos en EVO tengan un stand con una demo de por lo menos 5 estaciones, como ha pasado con otros juegos. Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Granblue Fantasy versus. Oh, Brawlhalla, Brawlhalla. Brawlhalla tiene un torneo de ellos mismos de muchísimo dinero. Pero sí, puede ser Brawlhalla, puede ser Skullgirls. Skullgirls lo han puesto en EVO, sí. Y Granblue podría ser también. Pero eso no creo que sea main event. Luego Skullgirls. Skullgirls. Dear Hype, yeah, Skullgirls. Pero esos creo que no van a ser main event. Creo que ya estos 7 son los main event. No creo que sea más de 7 main events. Una buena. Sí, Smash no va a estar, exacto. Eso yo lo sé. Eso yo tengo claro que Smash no va a estar. Eso yo lo anunciaron de una vez. No Smash en EVO. Nintendo no comparte con Sony. Bueno, no es eso, porque o sea, Sony no lo prohibió. Hay que ver qué pasó ahí. Hay que ver qué pasó ahí. Ya eso son cosas realmente no del lado de Nintendo. Seguramente en algún side event estará alguna Marvel. Ellos casi siempre ponen Marvel en site. El Marvel tiene muy buen público. Y estas personas que juegan Guilty, que juegan Dragon Ball y que juegan Melty, juegan Marvel. Entonces casi siempre por eso ponen Marvel como side event, porque es seguro que se van a anotar personas. B21, B21, B21. Exacto, no sé si pongan Killer Instinct porque como está Hadu, que es un tigre que le encanta Killer Instinct, puede que pongan Killer Instinct como side event también. Killer Instinct sí tiene poca gente últimamente. Injustice 3, Injustice. Ed Boon dijo que ya no hay más Injustice, o sea, así de claro, no más Injustice. Hasta no se sabe cuándo. Mortal Kombat 12, creo que va a salir trailer Brandon en agosto en EVO. Puede salir trailer de Mortal Kombat 12. O de lo que sea que esté haciendo en NetherRealm, porque no confirma que es Mortal Kombat. Oh shit, look at this damage, bro. Oh, the conversion. Bárbaro, crema. Ah, pero... Coña, se soba. Ah, bueno. Ven acá. Ah, pero... Coña. Ven, Broly también. Fuera de control, Broly. Lo mató, bárbaro. La familia, que es lo que el hermano cubano. Ahí estaba brechando Grandmaster. Puede cerrar esa pelea, loco, diablazo. Pero la ganó, muy buena, muy buena. Oh, cuidadito. Cubano, manito, gracias por el apoyo y por estar activo con la familia. El cubano de los míos, no bulto. Right now, Yasha playing it with this buffed Broly, 5% extra with the shirt off. Pero el tigre le pegó todo, compadre. Ahí mi madre se pendió la tipa. Mira, se lo come. Yo me da mucha risa ese Special. Lo bota. Ese Special se lo come, compadre, y le vuelve un bicochito. Muy bueno, sí, tiro crema, Grandmaster ahí demostrando, representando RD, compadre, Grandmaster. Está caliente el muchacho.
But yeah, before I was so rudely interrupted by that disgraceful mix-up from Gropers, I was just about to say, you know, we know him for the more unique characters, the bases, the freezes, the buena, como hizo ahí. But really picking a strong shell, I feel, here with the double 21 and the Zamasu. Dice que Was confirmó que estará tanto en Evo como en CEO de MK11. Perfecto. Perfecto. En Evo va a ir casi todo el mundo, bro, de Mortal Kombat 11. Todo Tekken Master va a ir seguro. Viva, está muy agrio, vi. Vi, es que ya, es que Mortal Kombat 11 offline es una crema, como dijo Sonic Foy. Ya vieron eso ya así para Evo. Y esa gente aman Evo, loco. Todo el mundo va a ir para allá, todo el mundazo. Olvídate del mundo, no te asustes cuando tú veas que todo el mundo diga, para Evo, Evo, vi. Y con la nueva administración del tipo de combo breaker, la gente está más contenta, loco. O sea, que eso va a estar muy full, muy alto. Si todo sale bien, ¿no? Con lo que está pasando en el mundo y eso. Esperemos que no siga subiendo el combustible y todas esas cosas malas. Para que sí pueda ir más gente. Oh, full combo. Acá, pila de galleta. Cuidadito. Ahí en el corner. Pero... ¡Oh! Dios, qué buena. Esto puede matar. ¿Tiene barra? Tiene barra. No, GG, lo mató. Lo mató, falta el otro. I saved my life. I actually saved my life from I can't believe how much that did, man. A tomar agua para Evo, compa, agua gratis ya, para Evo todo el mundo, ¿qué es lo que? Free water. Now to chase that Zamasu who is just flying around, and it's gonna be just Yasha who really likes floating around as well with characters, trying to get to that Zamasu. Dice el Aquaman que el elemento que me da vida, el agua, dice el Aquaman. Aquaman también ya está activo con Evo. Lo del agua es una locura, bro. 2-1 Groppies. When you give Groppies, agüita de Woo. Ya, bien jugado ahí esa exhibición de Dragon Ball. ¿Qué más van a anunciar estas personas, señores? Evo, el hype es real. Todo el mundo quiere ir para Evo. Además, ya tienen Evo ya. And he's going to be putting in a great performance there, taking down what many consider to be the strongest player in Dragon Ball FighterZ. Pero que ya busqué los baggets. Man, that's crazy, and I can't wait to see. Ya busqué los baggets y estoy en Evo. Ya busqué los baggets y estoy en Evo. ¿Qué es lo que? Mira cómo dice ahí Evo. DJON6 2018. Estoy en Evo. Ahí no había free water. 2019. Evo. Ahí no había free water tampoco. Ahora 2022 con free water. Hay que ir obligado, loco. Evo con free water, vi, diablo. Maldita locura. Hay que ir para Evo obligado solo por el free water, gente. Bueno, a ver qué más van a anunciar, gente. Le dice y yo estamos esperando algo de Project L, ¿eh? No han dicho nada, pero bueno. Cubano, vamos para Evo simplemente a beber agua, compa, y más nada. A beber agua para Evo, compa, y ya. Ah, sí, vamos para... ¿A qué tú vas para Evo? A beber agua, ¿vi? Agua gratis. 20 por cada bote de agua, ¿vi? Es carísimo el agua en Evo. Mira, y Sonic juega Dragon Ball. O sea, que Sonic va a jugar Dragon. Y Go One, míralo ahí. Por eso lo están demostrando ahí. Porque esos tigres van a estar, tirar ahí. Y agua fría, cubano, hombre. Y te van a dar un galón para que tú lo rellenes las veces que tú quieras. No digas que vasito plástico. Te van a dar una botella con el logo de Evo y vaina crema. Una botella, muchacho, que ni la moé. Para que usted vaya y llene su agua cada vez que usted quiera, bien. The agua. Yeah, that's what I'm excited for with Dragon Ball 2. ¿Qué más? ¿Qué más me vas a dar, Evo? ¿Qué más? ¿Qué más, Evo? Aparte de agua gratis y los mejores juegos de fighting games que ahora mismo listados. ¿Qué más me vas a dar, Evo? ¿Qué más? Having an offline competition where everybody can come together and just be like, who is the best? Is it Japan? Is it France? Is it New York? Is it West Coast? Is it some other country entirely? Like, where's the best place in the world for Dragon Ball? So that's what I'm really excited about because, you know, it's been a long time since we've had... Oye, esa fue clásica, Go One con Sonic Fox, de que vamos a cambiar de silla. Sonic Fox, que lo que vamos a cambiar de silla. Eso fue en el Evo. Ya, yo estaba en ese Evo, loco, y eso fue una locura. Eso fue en el 2018. Yo recuerdo que ahí estaba Luster, que era jugador de top 7 en ese momento, de Dragon Ball. Y Luster iba a Go One. Y digo yo, Luster, ¿tú crees que va a ganar Go One, compadre? Cambian de silla. Se acabó el juego, vi. Free cookies. Yeah, so the schedule for EVO this year, we don't know.
because the way EVO's schedule is going to work this year is that the game with the most registrations, the most entries for the event, will be the last game on Sunday. It will be the big finals at the end, right? It'll be the last thing that closes the thing out. The game with the least amount of registrations will be the first thing, kicking off the weekend with that Friday finals. The first big one we all get to watch together will be the game with the least registration and everything in between. So the games will be going on which game has the most registration to close out. So it's going to be descending like that. Se depende de la cantidad de registrados que va a tener cada juego, va a ser el orden en las finales. How is this all going to work? It's all determined like this. So now it's nice and easy. When registration closes, we will all know the order for EVO this year. Ok, exacto. Cuando se cierre el registro de Evo, se va a saber el orden en el cual van a poner los juegos en la final. Saludos para ti, manito. ¿Cómo estás? Cyber Blade. By signing up for your respective game or games. So you could sign up for multiple games, but do know that whoever has the highest registration will be going to that final spot on Sunday, with the lowest will be on that first Friday spot that we see going out for EVO 2022. El domingo va a comenzar por lo que tiene menos registros y el día final van a comenzar con lo que tiene menos registros y luego entonces van a ir los que tienen más registros para dejarlo de último, así en las finales. Eso está bien, está claro. Aquí no hay una cosa de que no, que porque fulano habló, él va a estar de primero. El juego con más registrado, el juego con más gente va a ser el juego que va a estar de último en las finales de Evo. Vamos, háblame de Project L, que el tipo está con una laptop ahí atrás y yo quiero saber algo de eso. Well, excelente. Personally, I think that's really cool. Really lines up what the community is going to have. And we don't know when some of these games are going to come back. So this might be the final showing for any one of these titles, especially considering new iterations, the whole nine. But we still have more games. And with that being said, we're going to send it over to Dynamite to get the next title. ¿Cuál es el siguiente juego? Vamos a ver lo que es. Dynamite. And I am Dynamite. Pleased to Dynamite. Granblue Fantasy versus Granblue. Game for EVO 2022. We're going to be watching a special Gracias, manito, match coming Granblue. in this fantastic game between Zombie Moo and Sí, Granblue, qué rico tú lo dijiste, compadre. In the business. But before we get started, you know what we got to do. Let's run some introductions. Once again, I am Dynamite, and I have the utmost pleasure of being joined by the one and only Ebonic Plague. Ebonic, Granblue, we made it, baby. We're here. We made it. Exacto. Están ahí. Sí, la Granblue. Ebonic, and I have to just mirror your sentiments exactly. Esa gente tiene muchos fans de esos juegos, señores. La Granblue va a tirar crema en Evo también, que lo que. Pero adivina qué. ¿Qué le gana a Granblue, manito? Free water. It's one of those things where, you know, the games that came out during the really tough time of 2020, the community banded together to keep them alive, to be able to run tournaments all over the nation where it was applicable and all over the world in a lot of situations. So having it announced that Granblue has made it to EVO in 2022 as a main game is one of the most rewarding feelings I could imagine for both the people who enjoy playing the game and watching the game. Bueno, vamos a ver qué pasa. Van a hacer una exhibición de Granblue primero a 2 ahora. Pero en realidad vi Free Water en la vuelta. Yeah, no, I mean, to touch on that just a little bit more, I mean, there was a point where Granblue fans... Sí, yo quiero Project L, que anuncien Project L. La gente de Granblue, vayan a apoyar su juego, regístrense, están en Evo, en Evolution Championship Series. Sí, que vayan para allá a registrarse en la Melty Blood. Que digan ahora mismo Granblue con Rollback para que tú veas. Granblue Fantasy versus is on the main lineup. I cannot wait to see all of the intense action that we... ¿Te imaginas Granblue con Rollback? Eso vuelve loca la gente. Dice Rico para que tú veas que lo que se va el más peor. A little bit of a piece preview of what that heat is like. We have Zombie Moo and Shuabu ready to go at it and show us what this game is all about. Sí, bro, yo estoy viendo que el Boxina tiene aquí un lado un bobo, manito, para Jackie. Es un bobo. Esa pelea es un bobo, B. Un bobo, nada más que haga lo que pueda y que haga lo más que pueda, a ver si puede ganarle a ese un lado. El Boxina está podrido. Engage. Bueno, vamos a ver, señores. Aquí está la Granblue. Para el que no conoce este juego, señores, este juego es muy bueno. Este juego fighting es muy bueno. No solo de Mortal Kombat vive el hombre. Hay más juegos fighting. Yo digo que ya en estos tiempos, ya 2022, los jugadores fighting tienen que jugar ya 2 juegos mínimo.
Usted como competidor fighting, lo bueno es que usted juegue por lo menos 2 juegos, Será bueno, jugar 2 juegos. Hay demasiados juegos fighting. Claro, 2 juegos que a usted le guste, realmente. Como por ejemplo, en 2023 la gente va a jugar Mortal Kombat y Project L. No van a dejar Mortal Kombat, pero van a tirar Project L también. Yo estoy claro, Jin, yo estoy claro. But there it is, the jump back on the teleport, already ready for it, and just an immediate destruction of it. Bueno, vamos a ver cómo pasa este set primero a 2. Ahí ganó Grandmaster 1. Voy a Sonja porque ya aquí un lío esa mano. Bueno. Y todos tus juegos fighting se ven bien, a nivel de gráfico y a nivel de mecánica y de todo. Son juegos que están bien hechos, Juegos que tienen nivel, tienen una comunidad también que lo apoya mucho. Lo que pasa con Melty que no tiene un rollback en el online y por eso no se juega tanto. Esta pelea creo que fue seguro grabada y seguro la tiraron offline. Aunque no están los usuarios ahí. Se prendió el tipo. Mira qué lindo, para lo que le gusta el anime y está. Estos juegos de anime, los gráficos son así, el mismo anime, es igual, así loco. Imagínate un juego fighting de Demon Souls. De Demon Slayer, que diga, Demon Slayer. Un juego fighting de Demon Slayer. Ese anime que tiene tanta fama. Wait for that, and then just hit a button, right? Because even if 6 doesn't teleport there, what happens is you destroy the clone, and there's no more hitbox there, so you don't have to deal with it. You're just good to go. And wow, already catching the jump back dive kick as well. Zombie completely ready for the matchup, but there it is. Frame trap right there for Shuobu. Shuobu pushing Zombie to the corner. An immediate light again, just checking the dash up and the teleport out. The Houdini act from Zombie move. And I gotta commend the way Shuobu has been fighting these webs at the bottom, but no, pero el tipo está caliente con ese personaje. Going, okay, well, you're fighting the webs. Hay juegos de Demon Slayer, fighting games de Demon Slayer. No sabía. Estoy atrás entonces. Y ese juego de Demon Slayer tiene rollback, tiene online, la gente lo juega. ¿En serio? Pero así, modo fighting game 2D como este, es una basura. No es un bin, diablo. Un anime tan roto y luego una basura, no, like this. Ah, pero se prendió este tipo con los combo video. Mi madre. Oh, big but no EX until just the very end right there to be able to convert off Zombie. However, now being able to take the corner because of that, and you're gonna see a lot of this like spacing. Zombie tiene que buscar la vuelta. Ok, entrada de Zombie, viene full combo. En la esquina los Zerux con la pullita abajo la sierra, cuidado. Otra vez la sierra tiene que aguantar el peñonazo, esto que le está tirando. El teleport quería abrir con el overhead, buen bloqueo de parte de Chuba, pero tiene que salir del corner porque lo tienen en la esquina y no ha podido moverse de ahí. Intenta con el proyectil del aire. Intenta entrar ahí con las garras. Vamos a ver, sale de la presión del corner. Ok, el salto. Oh. No, otra vez aquí no entró. Ah, pero Zombie. Ay, lo van a matar en chip damage. No, GG's. GG's. Yeah, GG's. I can't believe it has stayed alive in this set. Listen, Shuobu has hung around just to see if they can make something happen, and finally is getting in on. Salgo, bro, ¿cómo estás, manito? Aquí están tirando crema, manito, en la Granblue Fantasy que está confirmada para EVO 2022, señores. It felt like that Zombie just knew that wall dive was coming. He was like, oh, I'm going to use this to advantage to try and teleport to get out of the corner. And wow, a reaction on the anti-air as well. There's so much space control from Zombie, and for sure that this is the wheelhouse of this character, but Zombie is just playing it almost perfect. Entrada de parte de Sambu, haciendo daño. Cuidado. Uy, eso que dropeó el combo, Presión en la esquina, Zombie. Esa presión que mete el personaje en la esquina, con eso. Tigre tiene que aguantar obligado ahí bloqueado. Oh, ok. No, GG, se acabó. Se acabó. Se acabó bien mismo. Yeah, if you're not gonna meaty me, I am just gonna hit buttons on my wake up and I'm gonna stop you from being able to do anything right there. Zombie, excellent job taking the exhibition. Incredible play.
Bueno. Really good play. Luego de este juego, ¿qué más? There was Zombie was able to just tech, Luego de este juego, ¿qué más? Immediately throw a light and catch Shubu dashing forward. I mean, 6 is one of those characters that just wants to be all ¿Qué más luego de Granblue, señores? Zombie was not having anything of it, and you spoke to it earlier, Ebonic, saying that these two players play each other a lot. So you're able to catch a lot of those habits. Ya van 8 juegos, ¿verdad? 8 juegos. Van 8 juegos ya para Evo. 8. Ay, garzo. Yeah, I mean, you kind of saw Ahora te voy a decir algo. There were checks from Zombie, right? El que no esté Smash le baja un poco. Ese público no va a estar. Entonces hay que meter más juegos, en verdad, hacer la vuelta. Está bien, 8 juegos. No va a estar Smash, hay que llenar ese paso. We've been in this situation a number of times, and you can tell because he would immediately decide to, you know, too well to catch the run up, or he would try to set up a spear from you trying to negate the web or whatever, right? Everything just seemed to be no es fácil, señores. The web seemed to be, pero con estos juegos que están metiendo de más, la pueden hacer. That one that Shubu was able to kind of negate and just get as many throws as possible up until he finally took the round. Yeah, it's one of those situations. ¿Qué más va a anunciar? Queremos Project L. If you do not put her immediately on the back foot, especially when they're being piloted by Zombie Move, it can be a Queremos Project L. Navigating so many different webs, so many different setups, and then keeping Zombie Move pinned down, the knowledge to use the teleport whenever the EX dives or even the fireballs were coming out to try to keep Zombie Move trapped in the corner. Yeah, so again, congrats to Zombie for taking the exhibition right there. Shuabu is... These two are definitely going to be some of the craziest players that are going to be at EVO, because I can't imagine they would miss this. Le pusieron la musiquita a los tigres porque ya queremos anunciar otra vaina, vi. Queremos anunciar otra cosita. ¿Qué es lo que viene, el secreto ahora? ¿Cuál es el secreto de Evo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? We'd love to see it, and hopefully you enjoyed the exhibition match. Steve and Steve, take it away. ¿Qué más tenemos? Granblue Fantasy versus makes its appearance. Granblue Fantasy Melty Blood. And I feel like it's rightfully so. Granblue Fantasy muy dura. Really got hit by like real world standings because of the mucha gente va a apuntar ahí, señores, eso está asegurado ese registro. El tipo de Project L se sigue riendo. Socio, ponga algo de Project L ahí, aunque es una foto. En verdad, él en esa computadora trabajando esta hora, pon una vaina ahí. Pon algo, vi, Bárbaro. Yeah, I mean, there's a lot of incredible games that make it into EVO or have community events at EVO, but personally, you have to really root for Granblue on this one, right? Because it came out right before COVID was really a big deal, so we didn't get a lot of international competition for the game. And despite that, people really love it. I mean, it's a really fun game. I think Granblue is really fun to watch. It's really fun to play. And it just feels so right that they get the opportunity to have an offline international competition like this at EVO with everybody there playing the game. And as you said, there have been so many new characters and updates and changes. Queremos el juego de Teletubby, la tubitotilla, fighting games. It will end up being like one of the most interesting games to watch just because it's like, oh, we finally get to watch this competition offline international play. Yeah, it's really going to be fine-tuned at this point. We're at Caballo Fight, le va ahora. Fantasy versus Granblue Fantasy versus Caballo Fight, le va ahora con Bay, coñet. Eso tiene un live perfecto con Bay. Ahora viene Skullgirls, ahora, viene Skullgirls. Skullgirls tiene un live perfecto también. Skullgirls tiene un online perfecto. I think that's really cool. And speaking of time to shine, one thing people always ask about at EVO is like, hey, is there going to be an artist alley? I want to run around buying prints. I want to sell prints myself there, or stickers, or pins, or whatever you're interested in. Project L, that's one of the most fun parts is like walking around and seeing all the cool things there and checking it out. I think that's always really cool. So not only is there going to be an artist alley, but there's also going to be booths and vendors there. So a part of that is going to be developers and publishers who, like in the past, for an example, there have been like signings that they have. And I've seen you at a signing before. You too. Yeah, we were running around. We're like, oh, can we get this signed? And also, they've given away merch and other cool stuff at these things before. So pero Johnny, ¿qué es lo que? Check out at EVO, and it's like part of the thing that you're walking around from the casuals to the tournament area, and you see like a sick poster. You're like, I know the perfect spot for that. It's gonna be cool in the background. I gotta hang that up. So I think that's always one of the most fun parts. Realmente el Evo es un evento demasiado divertido, demasiado bueno, demasiado agrio. Señores, Evo, ya hay que ir para obligado. Revelación MK12 de seguro, sí o sí. Sí, pero eso va a ser en Evo en agosto, no ahora. Ya ahora revelaron que vamos del Kombat 11 para el Evo, pero revelación del siguiente juego de NRS puede ser en Evo en agosto. Eso sí. Game announcement at EVO. So let's head on over to none other than Sharpie for our last game at EVO this year.
Last game. Thank you so much, Tasty Steven Sajam. I'm Sharpie, and I am so incredibly pleased to announce that Skullgirls will be Skullgirl, in yeah, Skullgirl. at EVO 2022. Here to announce the news with me is my favorite Kai Kennedy and co-friend and co-commentator, as well as the only voice of Beowulf. How are you doing today, Kai Kennedy? Bueno, te lo dije, Skullgirl no se iba a quedar. Skullgirl. Ese juego tiene muy buen soporte de su comunidad y de los desarrolladores. Y la gente juega Skullgirl, pero a full offline, loco. Last year was the very first year that Skullgirls had been included inside of the main game at EVO. Bueno, manito, de aquí a EVO hay que ver si no nos dejan en el aire otra vez. Juegazo de compañía indie, sí, Skullgirl. Te aburre. Ese juego lo que mete un nivel muy agrio. Yo lo que digo, Riku, que el juego hay que meter nivel en Skullgirl. O sea, pero nivel feo. Tú sabes. O sea, eso no diga que aburren y salta Choryuken. Ahí hay que meter nivel, créeme. ¿Qué es lo que Pains? ¿Cómo estás? During 2021, during the Skullgirls qualifiers, where we got to see a moment of tournament pressure actually hit one of the players. For no reason. Skullgirls, muy bien. ¿Pero van a hacer una exhibición ahora de Skullgirl o qué? You don't know any songs, Hero. You got the very first big band solo at EVO. You don't know any songs. He just let that rock. A level 5 big band combo came out, but there was no song. I mean, esto de Evo, le están anunciando los juegos que van para Evo, bro. Y va el juego del agua, Water. Water is too evil. Free water in Evo. Largest stage that the world has ever seen for fighting games, and no songs to sing? Come on now, Kai. What a moment, am I right? Honestly, Ahora MK11, sí, Pains. Sí. Yo, Pains, ¿quién ganó el torneo de Very Good? Lo ganó el Bocinas, ¿verdad? Se acabó ya, ¿no? Se lo ganó el Bocina 4-1 Grandmaster. Igual bien performance por Grandmaster, Muy duro. Yeah, I'm gonna throw a wrench in the works. Ah, ya no lo viste desde que te ganaste, fuiste de ahí, Pains. Te ganó Juice 4-1. Okay. As a whole, that EVO side tournament, it was. Sí, ya vi, ganó el Bocinas. It was an official side tournament, and I know that people were hungry for more at the time, but we just weren't ready. Bueno, we were ready to that, right? It just Skullgirls, señores. Para los amantes de ese juego también estuvo en el EVO Online. Yo lo tengo en PC, tenía que tenerlo para poder trabajarlo. Yo fui staff del EVO Online el año pasado y sí, Skullgirls es muy buen juego. The path that Skullgirls has taken to get to now. I mean, do we need to show the people? I think we do. Why don't we go ahead and take a look at this amazing exhibition match, once again, between Evil Geniuses to Kill Sage and Cloud King. De Killsbabe versus... Miren este juego es una vaina, tú sabes, agria, así. Ese personaje, el que trae los saxofones y la vaina, está podrido. Ahora, este es el último juego que acaban de anunciar. No, dijeron que este es el último juego. Pero yo todavía tengo esperanza de que digan algo de Project L, porque los tigres están ahí. ¿Tú entiendes? O no sé. Algo tienen que decirlo con esta exhibición, no sé. Si va a haber una demo de ese juego o de cualquier juego. Aunque yo al verlo ahí lo tengo casi seguro que aunque no lo anuncien hoy ni hablen de eso, creo que sí lo van a hacer, Man, oh man, you can't block. How can you block? BXN comes out again. Great cover for Sage there. Sí, ese juego hay que meter mucho nivel. No le creo nada, van a anunciar algo. Están ahí los tipos, sí. Sí, Ixel, por eso me quedo aquí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo, ¿quién mete nivel en este juego? Este juego hay que meter mucho nivel, señores. Amo este juego, pero soy muy malo. Ah, ¿te gusta mucho Cian y Skullgirl? Es que Skullgirl hay que meter un nivel feo, loco. Ese juego no es malo, pero el nivel que hay que meter es feo. Todo el mundo dice, es un juego de nivel, bro. Mira eso. Y de reacción a full. Es alto level, sí. Very nice. Okay, still got a little bit to go. Gonna have to mix twice. Oh, Helm! Skullgirl, no por mancos. Incoming jumping HP. La primera ahí. Fantastic answer to almost everything that you have to do with a button there. And I think Sage practiced it, labbed it out just a bit. Now, as a reminder, this is going to be a 1-2 here. So if Sage does win this very next match, he will actually win the entire exhibition. Now, I have to say,
Kai, what amazing filia work we saw there, honestly. This is something that I've come to associate with Sage, and rightfully so, in the modern era. His filia is ballistic. Bueno, vamos a ver. La otra pelea está 1-0 arriba de Killsage. Ese pana también juega Dragon Ball. Señores, y Skullgirls creo que es gratis. No sé si es baratísimo. Now Sage still has his momentum here, especially with beat extend. Oh, great. Cloud waited out that beat extend, immediately went in afterwards. Oh, excelente. Vale, pero bueno. Y esto es 3 versus 3. Okay, yeah. That lag vial did what it was supposed to do. You can't just neutral jump back for your Oki there. Okay. Ah, pero crema, vi ahí. Low. Using all that extra dizzy. Cloud, even with the vial, thought that would be enough to kill. Not quite. Managed to pick up the kill lucky at the end. Oh, okay, interesting. Very atypical drop there. Oh, speaking of atypical drops. Get a little fancy free now. Bueno, vamos a ver, señores. Skullgirl, Newton, un resumen rápido, please. Sí, vamos a hacer un resumen, Erickson Chime, hermano. ¿Cómo está usted? Vamos a mutear un poquito aquí a Skullgirl. Bueno, resumen de Evo, manito. 8 juegos creo que son, si no 9. Está Street Fighter, está Guilty, está King of Fighters, está Mortal Kombat 11, está Melty Blood, está, a ver si qué se me queda, Dragon Ball FighterZ. ¿Qué más? Me faltan juegos. Está este Skullgirl. Y está el otro, ¿cómo se llama el otro juego? Te voy a decir ahora mismo cómo se llama. Granblue Fantasy. Entonces eso es lo que tenemos en Evo. Y son main event todos. Son main event. Street Fighter, Guilty, Mortal Kombat, Tekken, King of Fighters, Melty Blood, Dragon Ball FighterZ, Granblue y Skullgirl. ¿Qué pasa? Aparte de eso, para el día final, sí, va a estar Granblue. Para el día final, los juegos van a comenzar desde el que tenga menos registro hasta el que tenga más registros. O sea, el domingo comenzamos con el juego, la final en la mañana, del que tenga menos registros. Si el que tiene menos registro en Mortal Kombat, la final de Mortal Kombat va a ser en la mañana. Si el que tiene menos registro en Melty Blood, la final de Melty Blood va a ser en la mañana. Así van a ser las finales, depende el número de registros. Ellos informaron que cuando tengan el número de registros de cada juego, van a informar el orden en el cual van a ser las finales de cada juego. Por otro lado, la noticia más impactante y la noticia más importante de Evo es que va a haber free water, agua gratis en todo el Evo. Cuando yo te den tu baggage, cuando yo te den esta cosita de Evo, esta cosita, y te lo pongan así, ¡pam! Cuando yo te den esta cosita y te lo pongan, te van a dar una botella con el logo de Evo y toda la vaina, que tú la vas a poder rellenar todas las veces que tú quieras en todos los lados del evento. Claro, no creo que sea una botella como esta, pero va a haber free water y es súper importante eso. El que no ha ido a Evo no sabe lo importante que es el agua gratis, porque una botella de agua en Las Vegas te cuesta hasta $7. Y además de eso se acaban las botellas de agua en Las Vegas porque es verano, el calor que hace. Bueno, Luster te puede decir que fue conmigo en el 2018. El calor que hace y todo es muy fuerte. Entonces el agua es algo vital y se gasta mucho dinero en agua. Al ellos poner el agua gratis en el evento, le están restando, o sea, que tú gastes menos dinero en el evento porque se gastaba mucho en agua. O sea, hay agua gratis. Es una noticia que el Twitter está explotado ahora mismo porque va a haber agua gratis en el Evo. Es increíble. Porque es importante el agua en Las Vegas en esa fecha. Entonces, ese es el resumen hasta ahora. Por otro lado, los Tigres de Project L están ahí en el stage. Están ahora mismo ahí, donde están haciendo esto. Y yo creía que iban a anunciar algo o iban a hablar algo de Project L. Pero también hay que saber que ellos son parte del Evo. Son de los creadores de ese evento desde el día 1. Son de los creadores del rollback, o sea que pueden estar ahí aunque no anuncien nada, pero yo esperaba que anuncien algo. No sé si luego de este set de Skullgirl vayan a hablar de que va a haber alguna demo de Project L o alguna demo de DFN Duels o de Multiversus, que son juegos que quizás no salgan antes de la fecha de agosto y por algo no van a estar en Evo, que haya por lo menos una exhibición o una demo para que la gente lo pueda jugar allá. Pero hasta ahora esas son las noticias, se ve todo muy bien.
El line-up de los juegos está muy bien. Y el que tengan agua gratis en el evento es todavía mucho mejor. O sea que hay que ir ahorrando los chelitos para ir para Evo, porque va a estar demasiado bueno. Demasiado bueno. Yo decía que no volvía a Evo, porque ya fui a 2 Evo, pero creo que tengo que ir a Evo otra vez. Es Evo, es Evo. Te emociona por ser Evo. Y ese es el resumen hasta ahora de todo. Hay que ver ahora qué van a hablar luego de esta pelea, de esta exhibición de Skullgirls. Siento que la presentación del line-up de los juegos fue muy interesante, fue muy buena. Cada juego tuvo una exhibición de un 1-2. En Mortal Kombat jugaron jugadores de Brasil. En King of Fighters jugadores de Japón. En Tekken jugadores de Corea. En la Guilty jugadores de Europa. En Dragon Ball también Europa, España. Fue muy buena las exhibiciones. Dice, confirmado para Evo con los gemelos. Vamos a ver, bro. Hay que buscar mucho dinero para allá, bro. No es. Las Vegas no es fácil ir a Las Vegas, se gasta. Sí, es un desierto Las Vegas, exacto, hermano. Y mucho calor. Cuando tú sales del hotel en agosto, que es Evo, en Las Vegas, te da una brisa tan caliente que te quema los labios, bro. Es fuerte. Mi deposita durísimo. Dice Erickson Chan que Skullgirls es un force muy grande. El problema es que se registran gente, bro, offline. En el torneo de Skullgirls siempre se registran offline. Y es un juego que tiene ya mucho tiempo. Vamos a decir así que, como tú dices, sigue forzando, pero está ahí siempre. La comunidad lo apoya, tiene su comunidad esa vaina, bro. ¿Dónde está mi proyecto? Ay, no están ahí los tigres ya ahí atrás. Se fueron ya ahí, no están ahí. Really fun. The community is so amazing, nice. Bro. Yeah. The community is amazing. I've dabbled in my Skullgirls in the day, and when I tell you, no sé, Vito, que ya, Wix. ¿Qué es lo que, manito, querido? Just hit me up. I'm adding people on. No truquear, nos pusieron ahí los tigres ahí atrás para que nos emocionemos. Nos pusieron los tigres ahí atrás para que nos emocionemos. Yeah, check out all this cool stuff, and it's like teaching me everything about the game. Everybody was so kind. It was really fun to play the game. Highly recommend it. It's a blast. So, that's our last game here at EVO. That is the last. There's a lot of games. Sí, es a lot of games. Son muchos juegos. Está muy bien. Details and everything that we had before. There's going to be a community area that has community tournaments and casuals that is bigger than Combo Breaker in its entirety. Not counting the tournaments and like vendors and all that kind of stuff. Oye, va a haber una forma, va a haber un espacio grandísimo para juego casual, que va a ser súper más grande que lo que fue Combo Breaker, dice el pana. Van a haber arcade, van a haber gente para jugar set y vaina. Look, I'm going to be there. If you want to see me, I will definitely be El there. Stitch. And then there's going to be water. So Siempre se está riendo. You go ahead, you grab your registration, you get your badge, you're going to get a refill. Ahí está. Mira, mejor no te hice el agua, olvídate. You get to run around and grab water. Water EVO. Stages all around you, just paneling all the walls when you're at EVO, when you're playing in the stage. It's a bigger venue, and there's 9 games for you to check out, and you can go check out all the community stuff that's going to be going on. 9 juegos, Games not a part of the official lineup. You can run. Claro, queda mucho MK, manito. Manito, MK crema. Y offline MK cremola real, manito. Tú estás loco. So we have our lineup of all the games that are going to be at EVO this Agua year. y ya, All of Johnny. them have never been official games at EVO. They're either brand new or it's their first time there. So what's our list for EVO this year? All right, let's go down the list one more time for you guys at home. Street Fighter V Champion Edition. Guilty Gear Strive. Pero ya se puede registrar la gente de hoy en Evo. Mierda, vi. Tekken 7. Eso para que la gente gaste los cuartos de una, vi. Vale, regístrate en Evo hoy mismo, ahora mismo, vi. Regístrate, corre en Evo, corre. Mierda. Señores, qué vaina. Ponen la gente rápido, esta gente. Es muy bueno el mercado. 11 offline, sí, demasiado, está roto. Nos gusta online, pero offline es crema, manito. Y nada, es uno de los mejores fighting games offline, esa vaina. Tú has jugado solo un torneo offline. Jam, are you going to be there? Absolutely, I'll be at EVO this year. It should be a blast. And there's even more great news, Steve. There's even more great news, which is a lot. Sí, Mortal Kombat lo anunciaron temprano también, de tercero de una ahí. Metió su mano ahí la gente de WB y de PlayStation. But importantly, a lot of people are like, I missed some of this, or maybe I don't know what's going on. Where can I find more details? EVO.gg, where registration is live now. You can It's live now, EVO.gg. I want my game to be the last game. Regístrate ya. Right now. Me and all my friends are going to register, and we'll see you there on Sunday. So that's the plan. You can go register right now at EVO if you're interested. Well, I've had a dope time here. Absolutely amazing to see you again, my friend. I'm glad you're doing well. And to everybody out there that I will be seeing at EVO, I can't wait to go there in person in Mandalay Bay, August 5th through the 7th. You guys, like we said, you can sign up now. And until next time, peace.
Nos vemos en la próxima. Nada de Project L, nos dejaron esperando. Nada, señores, eso fue todo por el anuncio del Evo. De verdad que lo encuentro perfecto el evento. 9 juegos y free water. That's it. That's